que habíamos ya revisado en la clase antes de los exámenes, ¿recuerdan? Las etapas, el uso de los inhibidores, que es muy frecuente, ¿no? Cuando hablamos de las etapas, ya anunciamos que podía haber una etapa adicional también, que era la llamada transferencia de cadena, que ahora vamos a estudiar más. Después, el concepto de la hipótesis del estado estacionario, que lo vamos a poner muy en práctica en la polimerización de radicales libres. Y finalmente, un poco qué cosa es la poliadición, ¿no? Que es una reacción en cadena, ¿no? Que en la cual se producen dos cosas principalmente, o son aperturas y enlaces carbonos que se abren y se unen, o simplemente son anillos que se abren y se enlazan también. Esas son las dos formas de mecanismo, ¿no? La forma como un doble enlace se abre y se encadena lo hace activado por radicales diversos, ¿no? Y estos son radicales libres, iones o iones complejos, como hemos visto, ¿ya? En cambio, en el segundo mecanismo, que es la polimerización por apertura de anillos, ¿no? Que lo habíamos visto en la parte introductoria general, ahí lo que tenemos que abrir es un anillo normalmente que es saturado, generalmente es saturado, ¿no? Se abre, se activa y se genera una unidad repetitiva, por lo menos bifuncional, que se va a encadenar. Entonces eso es lo que decía esta idea, ¿no? Pero eso lo vamos a ver justamente ahora en el estudio de los mecanismos, ¿no? Entonces vimos eso, explicamos, sí, perdón, un minutito, por favor. Ya, en 1 hora dice que está acá en la casa. El bien. Todavía no está ahí, dice ahí. Ya, disculpen, una pequeña introducción. Ya, entonces retomo el archivo. ¿No? No, caramba, me equivoco de archivo. Este es el siguiente, ¿no? Y habíamos explicado rápidamente el mecanismo de la poliadición, que este es general, ¿no? A grandes rasgos está casi todo lo que tienen todas las formas de poliadición, ¿no? La iniciación, propagación, terminación, y acá mostramos desde el principio el mecanismo de iniciación en 2 fases, ¿no? Que se ocurre en la mayoría de los casos, por lo menos la mayoría de los casos importantes que se practican en la industria, ¿no? Después viene la propagación y la terminación, y cuando ocurra, como vamos a ver ahora en radicales libres, por ejemplo, las reacciones de transferencia y cadena. Bien, esto lo explicamos la otra vez. Entonces, como decía la parte introductoria, aquí, ¿no? En este mecanismo el monómero solo va a reaccionar con especies activas, o sea, radicales. Pero el radical no existe de la nada, pues hay que generarlo, hay que traerlo al medio de reacción. Entonces hay que producirlo primero. Y eso parte de una sustancia que va a ser en el fondo el iniciador, pero que es el catalizador en realidad, porque es el que desata la polimerización y la va a conducir. Pero acá le llamamos iniciador, que va a generar la especie llamada radical primario. Esta es la especie activa a la que se refiere la teoría, y ataca o se ataca con el monómero y activa el monómero. Esa activación significa que le abre el doble enlace y lo pone en fase radical, en estado radical. Si es un radical libre, esto es un radical libre, pero es el radical libre de monómero ya. Entonces, esto es lo que se llama el centro de crecimiento, porque es como el germen que va a desatar todo lo que viene a continuación. Cada uno de estos centros de crecimiento que nace de cada uno de estos ataques al monómero va a desatar la propagación. Pero esto ocurre cientos, miles de veces, porque cuando yo descomponga el iniciador se van a formar muchísimas moléculas de radical primario, y este ataque al monómero va a formar muchísimos centros de crecimiento a la vez. Entonces, cada uno de ellos empieza a competir con los monómeros para ir capturando más monómeros. Entonces, este radical de monómero ataca a otro y vuelve a generar un nuevo radical de 2 unidades. El de 2 a 1 más, a 1 de 3 y así sucesivamente. Pero esto ocurre todo a la vez, ¿no? Entonces, como hay competencia, siempre hay uno que va a ganar, uno que queda segundo, uno que queda tercero y otro que queda más relegado. Entonces, por eso es que este mecanismo rapidísimo, ¿no? No va a ser idéntico para todos, digamos, las cadenas que van a crecer a partir de un centro de crecimiento, porque va a haber una que va a sacar ventaja, va a ser más rápida. A pesar de que las constantes de velocidad de propagación acá en toda esta etapa son prácticamente iguales, todas son altísimas. Y las diferencias entre ellas son despreciables, son prácticamente, y se va a asumir que son iguales. A pesar de eso, siempre va a haber uno que va a ser pues, el más vivo, el más rápido, que va a capturar monómero. Entonces se van a sacar ventaja entre ellos. ¿Qué va a ir generando esto? Que a partir de un centro de crecimiento, y eso lo vamos a ver ahora claramente, ¿no? Va a haber uno que va a captar más monómeros y va a crecer más, otros menos. Y va a ir generándose, a partir de la propagación, esa diferencia en los tamaños de cadena. Y aquí se sustenta el concepto ese de la distribución de tamaños de cadena. ¿Bien? Entonces, cuando llegan a crecer un cierto tamaño, se estabilizan por diferentes razones. Hay varias formas de determinación, ¿no? Y se forman, a partir de un macro radical, se forma una macrocadena, o simplemente una cadena polimérica, ¿no? Y cuando hay el agente de transferencia, esta especie rara,
que no tiene nada que ver con el polímero, este entra al medio, ¿no? Y empieza a interactuar con cualquier radical, de cualquier tamaño. Y mientras más activo es este, más peligroso. Porque más, entonces, al entrar y a interactuar con los radicales, bloquea la polimerización, porque no deja que esto crezca, no deja que el mecanismo de propagación se lleve a cabo, ¿no? Y empieza a interferir, y como ven acá en el último cuadro, genera aparentemente cadenas estables, pero si lo hace con radicales chicos, va a dejar cadenas chicas, que es lo que yo no quiero. No va a permitir el crecimiento, porque al bloquear estas reacciones no permite que crezcan. Entonces va a generar cadenas chicas por un lado, o sea, me perjudica el peso molecular, y por otro lado, lo más problemático, me genera radicales extraños, este T asterisco. Y este a su vez como radical, ¿qué hace? Se mete pues al medio de reacción y está generando especies raras, y ahí viene el peligro, porque no pueden ser, estas reacciones no es una, pueden ser, como le decía yo, 5, 10, 20, 30 reacciones diferentes, y van a aparecer especies raras en el medio de reacción. Y como el reactor está a presión y temperatura, ahí viene el problema, pues. Entonces, no solamente que el polímero no crece, me hace perder el tiempo y plata porque mi polímero no ha crecido, no se ha formado, y encima es un peligro. Por eso se llaman reacciones no deseadas o indeseables, ¿no? Pero son reacciones secundarias realmente que se dan. Ese es a grosso modo, y van a ver cómo se cumple esta idea casi al pie de la letra en todas las formas de poliadición. ¿Ya? Entonces habíamos empezado la policondensación de radicales libres, y vamos a ver, como hicimos en la condensación, varios aspectos. Primero, cómo es el mecanismo cinético. Aquí, según Flori, cada etapa es distinta, vamos a tener que ir etapa por etapa. Y esto es lo más importante, porque entendiendo esto, ya la cinética es un modelo muy bien establecido, muy estándar, ¿no? Que solamente vamos a invocar algunos conceptos de la cinética y vamos a llegar, ¿no?, a las conclusiones, que es cómo afecta el peso molecular, o cómo resulta el peso molecular. Y ahí está, eso es todo el mecanismo, ¿ya? Bien, entonces el mecanismo cinético, ¿ya? O sea, en el mecanismo de la poliadición de radicales libres. Miren, como las etapas son distintas, vamos una por una. La iniciación, ¿no? La iniciación, ya lo hemos visto acá en el esquema general, ¿en qué consiste la iniciación? La iniciación consiste en el fondo en generar el centro de crecimiento. Pero ese centro de crecimiento implica primero generar el radical primario. Entonces, la forma como yo genere el radical primario y la forma como se produzca el centro de crecimiento, eso es lo que va a condicionar las diferentes formas de iniciación. Hay varios tipos. Hay unas que no usan iniciador. Por ejemplo, yo simplemente puedo calentar directo el monómero y lo descompongo. Eso se va a llamar iniciación térmica. ¿Ven? Otra puede ser, al monómero lo someto a un haz de energía fuerte, como por ejemplo la energía solar concentrada, y lo aperturo el doble enlace, porque si utilizo la energía solar concentrada tiene una fuerte dosis, ¿no?, de energética, y abre el doble enlace. Esa se va a llamar iniciación fotoquímica. Pero lo normal, lo que hace la industria normalmente es esto: pone un iniciador, lo descompone y ataca al monómero y genera el centro de crecimiento. ¿Ya? Pero veamos sobre la iniciación las formas que hay. ¿Ven? Bien, acá hay varias formas. Primero, la iniciación térmica, la iniciación fotoquímica, ¿no? Iniciación fotoquímica es una forma de radiación, porque es la luz solar, ¿no? La luz ultravioleta, la radiación ultravioleta. Pero hay otras radiaciones que se han experimentado en plantas piloto, como por ejemplo las plantas nucleares, y hay procesos en plantas industriales, pero tipo piloto, en la que se utilizan radiaciones diversas, alfa, beta, gamma, neutrónica, etc. Son iniciaciones especiales que no se practican en la industria mayormente por el costo, ¿no? Y por ultrasonido. El sonido es una onda, entonces tiene longitud de onda y tiene contenido energético. ¿Ven? Entonces, todas estas formas son formas especiales que la industria normalmente no practica. La térmica, muy poco, se practica, pero muy poco. Es así, totalmente minoritaria frente a la segunda. Y la fotoquímica no se practica tampoco porque es costosa. Aquí tiene que haber un equipo especial para que haga esta apertura fotoquímica, esta iniciación fotoquímica. Entonces, en el fondo, ¿no?, por eso lo he puesto en orden, las tres primeras son las que tienen alguna posibilidad de este uso industrial, pero la que de lejos se lleva, ¿no?, todos los honores acá, y es la que se practica masivamente, la segunda. ¿Ya? O sea, como dice, por iniciadores térmicos y sistemas redox. Esos son los iniciadores. Pero hay a su vez dos grupos, los llamados iniciadores térmicos y los sistemas redox. Estos son catalizadores que van a ser activados de manera muy sencilla, con un poco de calor, se descomponen y generan radicales libres. Estamos hablando de radicales libres, no te van a generar radicales libres. Y los sistemas redox también, una vez que armo el sistema redox, solito, ¿no?, como ustedes conocen esto de la química, forma especies radicales primarios también. ¿Ya?
Ahora, nos vamos a concentrar especialmente en esta, en la amarilla, pero vamos a mencionar también las otras dos, ¿ya? Bien, entonces, eso en cuanto a la iniciación. Como concepto, ¿qué es? Es la etapa de formación del centro de crecimiento, ¿no? El centro de crecimiento lo tienen claramente establecido acá, ¿no? El centro de crecimiento. Pero eso implica, como digo, que tiene que haber el radical primario primero, ¿ya? En la práctica, cuando ya hablamos del proceso industrial, ¿no? Esta iniciación, que es la que se practica masivamente, le digo, implica que primero yo tengo que hacer esta descomposición y normalmente eso se hace en un reactor aparte, generalmente. Y una vez que lo he descompuesto, esta especie la inserto al reactor principal, que es donde está el monómero. Esa es la forma normal, pero hay técnicas en las cuales yo pongo todo junto, ¿no? Pongo las condiciones de reacción y ahí se activa el radical y ahí mismo ataca el monómero. Hay diferentes, esas son ya las tecnologías, ¿no? Bien, no olvidemos que aquí estamos estudiando la teoría, la parte química, cinética, termodinámica, nada más de la reacción. No estamos viendo procesos de ingeniería todavía acá. Bien, entonces, con ese esquema ya está presentada la iniciación. Ahora vamos a ver el detalle, pues, cómo son, ¿no? Porque estamos estudiando el mecanismo, hemos dicho. Entonces, miren, por ejemplo, ven, en la definición, ¿qué cosa es la iniciación? La creación de moléculas activas, los radicales, que a partir del monómero y a través de la formación de radicales primarios previamente, ¿no? Originados por métodos distintos, ¿no? Me van a llegar a formar esta molécula. ¿Quiénes son estas moléculas activas? ¿No? Este es el radical primario. ¿Ven? Entonces, a través de esto se van a formar radicales con el monómero, pues es lo que dice acá, consiste en la generación de moléculas activas a partir del monómero, pero previamente a través, es decir, mediante previa a la formación de radicales primarios. O sea, yo genero el radical primario y después lo ataca el monómero y genero una molécula activa de monómero. Y esto puede ser por medios fotoquímicos técnicos o por la descomposición o reacción de un iniciador. Este es el caso importante. Veamos en el caso de la iniciación térmica, ¿ven? Esta no es general, ¿no? En universidades, en centros de investigación sí se hace. Hay muchos casos patentados de estas iniciaciones, pero en la industria muy poco. ¿Ven? ¿Cuándo ocurre normalmente esto? Cuando hay existencia de muchas impurezas, ¿ya? Porque cuando hay impurezas, yo les he comentado rápido, lo digo ahora, la presencia de impurezas es una de las causas, la causa principal para que puedan ocurrir las reacciones de transferencia y cadena. Estas impurezas vienen ¿en dónde? En los reactantes, en el monómero, en el iniciador mismo, puede venir en el solvente porque se trabaja muchas veces en fase líquida, ¿no? Entonces hay impurezas, porque la industria no trabaja pues con grado 100% puro, con lo que llaman grado análisis, no trabaja con grado a lo más químicamente puro, que le llaman, que llega a un 96, 97% de pureza, que ya es bastante, ¿no? Pero arrastra impurezas. Entonces estas son las causantes. Entonces cuando hay ese peligro, muchas veces la industria, y esos son los casos en los que hace la iniciación térmica, para evitarse la reacción de transferencia, no usan iniciador. Pero ¿cómo inician entonces la polimerización? Térmicamente. ¿Eh? Esta es la causa que motiva para que haya iniciación térmica. Pero aún así, se practica muy poco. ¿Ya? Entonces, acá está el mecanismo, ¿ven? Se considera iniciación térmica que tiene lugar por medio de la siguiente reacción. Ahí está el monómero, ¿ya? Y con calor se descompone. ¿Cuál es el radical? El radical primario acá. Bueno, no hay radical primario porque yo no he usado iniciador. Si ustedes recuerdan nuevamente este mecanismo, el radical primario sale de la descomposición del iniciador. Pero si acá no había iniciador, entonces el único radical es este. Ya es directo el centro de crecimiento. ¿Ven? Porque se ha usado solo calor. Entonces, ¿quién de los dos es este? El de acá, pues, el que tiene el enlace saturado. Este va a ser el centro de crecimiento. ¿Ven? Ya está generado. Entonces, en esta iniciación térmica, la iniciación es de una sola fase, no de dos fases. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que va a sumar, ¿no? Como es un radical ya libre, va a sumar los monómeros y va a ir aumentando en tamaño, de 2, de 3, de 4, de n unidades. Y de lo que era un radical simple, se va a transformar en un macro radical, va a ir creciendo. Y como los radicales libres son las especies más activas, las que son las más rápidas, las más reactivas, esto ocurre violento, en poco tiempo. ¿Ya? Entonces, esa es la iniciación térmica, para conocerla. Pero como digo, esto no se va a practicar mayormente en la industria. La fotoquímica también la vemos de una vez, ¿ya? Tiene lugar a través de un fotoiniciador. ¿Ven? Esto implica que hay un equipo, el equipo de fotoiniciación que usa un fotoiniciador, una especie, ¿no? Que este es como decir el iniciador propiamente, pero le llaman fotoiniciador. Entonces, este fotoiniciador se descompone solito por la acción de la luz. En el aparato donde se va a hacer esta iniciación, ya está el fotoiniciador, que cuando se le incide, se le añade, se le dosifica la luz concentrada, la luz solar, ya lo descompuso al iniciador. O sea, lo que está ocurriendo es esto ya, ¿no? Ese fotoiniciador ya en el aparato mismo ya está generando su radical primario.
¿ya? Entonces, ese radical primario va a atacar al monómero, ¿ya? Y eso es lo que estamos mostrando acá. ¿Ven? Ese radical primario del fotoiniciador descompuesto es el R de asterisco. ¿Ven que es un radical primario? Ataca al monómero y genera el centro de crecimiento. Esto podríamos decir que es casi como las dos etapas de la iniciación también. Lo que pasa es que la primera no la vemos, porque eso ocurre en el equipo solo. Cuando pongo el monómero, le cae la luz concentrada ultravioleta y ahí se produce, ¿no?, la descomposición del monómero y el centro de crecimiento. Y después viene el resto igual, ¿no? Se va sumando n veces, ¿no?, moléculas de monómero. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto podemos decir que sí es como un mecanismo de iniciación en dos fases. Pero lo importante es el tercero, el que estaba acá en el cuadro amarillo, ¿no? Con iniciadores térmicos y sistemas redo, y ese es el que vamos a analizar ahora. ¿Ya? Y acá hay un montón de opciones. Tiene muchísimas opciones esta iniciación. Vamos por grupos. Primero, los llamados iniciadores térmicos. ¿Por qué le dicen iniciadores térmicos? Porque se activan calentándolos. Se descomponen calentándolos y se activan. Entonces acá vemos el ejemplo. ¿Quiénes son iniciadores térmicos? Hay dos grupos importantes. Hoy día, ¿no?, han aparecido nuevas formas, pero todos tienen la misma lógica, ¿no? Pero se siguen utilizando esto. Miren un iniciador térmico. Por ejemplo, un peróxido. Esta es la fórmula general de un peróxido. Entonces, este peróxido se calienta a poca temperatura y se descompone. Ahí lo ven. Esta es la fórmula global. Este es el peróxido. Acá está el enlace OO. Este es el grupo característico de los peróxidos. Se descompone. ¿Y qué forma? 2R punto con 2 moléculas de CO2. Acá está el radical primario. ¿Ven? Un ejemplo, el de acá, ¿no? Este es como decir el peróxido de dibenzoilo, porque el grupo R es el grupo C6H5, el bencil o bencilo, ¿no? Entonces es exactamente esta estructura. Se descompone y forma 2 veces el grupo bencil más 2 CO2. ¿Ya? Entonces acá está el radical primario y esto después va a atacar al monómero. ¿Ya? Esa es la forma de iniciadores térmicos de este tipo, peróxidos, hay un montón. El peróxido más chico, ¿cuál es el que ustedes conocen? A ver, un peróxido muy conocido que se utiliza domésticamente inclusive. ¿Se acuerdan del agua oxigenada? ¿No? Que se utilizaba en las casas, ahora ya no se utiliza. El peróxido de hidrógeno. Claro, el peróxido de hidrógeno. Es agua, lo que llaman el agua, cuando está disuelto en agua es el agua oxigenada, que se comercializa como producto farmacéutico, ¿no? Que es para desinfectar heridas, que arde bastante, ¿no? Cuando se le echa una herida arde, ¿no? Pero desinfecta, mata todo tipo de virus, ¿no? Y microbios. Entonces, en ese caso, este sería H. El R es H y se descompone también y genera, ¿ven? Pero ese no se usa, porque es poco práctico. Se usan una lista larga. O sea, acá tenemos, solamente en este primer grupo de iniciadores, tenemos ahí una cantidad grande de opciones. Unos más eficientes que otros y unos más costosos que otros. O sea, que la industria puede escoger acá. Y ahí está generado el radical primario, el R punto. ¿Ven? Los siguientes iniciadores térmicos son los llamados azocompuestos. Son compuestos que tienen esa estructura, el doble enlace de nitrógeno, NN, con R's distintos también. Esta es otra lista de compuestos. Aquí tenemos uno. ¿Ven? Acá ni el nombre interesa saber. Miren, el grupo R es todo esto que ven acá al lado izquierdo, a la izquierda del nitrógeno. Este grupo CH3 doble menos CSN. Entonces, según la fórmula general, esto se descompone, genera 2R punto más nitrógeno. Acá está el radical primario nuevamente. ¿Ven? Entonces, estos dos grupos, tanto los peróxidos como los azocompuestos, son relativamente baratos y son muy fáciles porque solamente calentándolos un poquito rápidamente forman radicales primarios. Y se utilizan en pequeñas dosis bajísimas los radicales primarios porque son súper activos, en pequeñas dosis, ¿no? Entonces, esta iniciación esta polimerización tiene esa gran ventaja, que tiene a disposición una lista inmensa de iniciadores, tanto peróxidos o azocompuestos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? De lo que se sabe de la experiencia, los azocompuestos son un poco más eficientes, dan mejores rendimientos, mejores pesos moleculares, pero son un poquito más caros que los peróxidos. ¿Ya? Entonces, aquí está la larga lista, cualquier cantidad de iniciaciones y solamente de este tipo de iniciadores térmicos. Ahora, los sistemas redos. Ustedes conocen de la química general, los sistemas redos, pues bastantes, ¿no? ¿Cuántos sistemas redos habrá en la química? Por lo menos 20 o 30 conocidos, ¿no? Aquí tenemos uno con fierro. Este es muy conocido, muy utilizado, ¿ya? Entonces miren, acá está el sistema redo mostrado, las dos etapas, y acá está el radical formado. Este es el radical, el que está al final de la segunda reacción. RCH asterisco, acá está el radical, OH. Este es el radical primario, ¿ya? Entonces, estos son aún mejores que los anteriores, son mejores que los iniciadores térmicos,
¿ya? Tanto los peróxidos como los sulfosos, pero son más costosos. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tenemos opciones de calidad, eficiencia y precio. Si lo sumo a todos, que son lo que decíamos acá, en esta iniciación, ¿no? Este grupo es inmenso. Cualquier cantidad de opciones para iniciación. Esa es una de las razones, ¿no? No se olviden que la iniciación es la etapa clave, porque si yo no genero el radical primario, no hay polimerización acá, ¿ya? Entonces la iniciación, al tener tantas opciones, eso es lo que en la práctica y en el tiempo ha hecho que esta polimerización de radicales libres sea la más practicada, la más difundida en el mundo de todas las poliadiciones. ¿Se cuenta? Eso, y la más barata además, porque al tener tantas formas de opciones y tanta variedad de iniciadores, eso abarata mucho su precio. Pero, ¿cuál es su contra? Que es la de menos calidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre en el mundo. Yo les digo que del 100% de poliediciones, esta se lleva el 75% o 80% de las poliediciones, pero es la de los polímeros comunes, los de menos calidad. ¿Ya? Bien, entonces ahí están presentadas todas las formas de poliedición. Ahí las tienen en sus esquemas generales, ¿no? Pasamos a la propagación, porque estamos todavía en el estudio del mecanismo, ¿ya? La iniciación entonces ya está estudiada, principalmente para los iniciadores térmicos y sistemas redos, ¿no? ¿Cómo es? Acá lo están viendo. Se descompone el radical primario, el otro también, en el lazo compuesto genera el radical primario, o en el redox genera el radical primario, y va a venir el ataque al monómero, directo. Ese es el mecanismo. Para la propagación, vamos a ver, esto acá tiene sus detallitos también, pero bien entendible esto, ¿no? Esta reacción ocurre alta, ya sabemos, ¿no? Cuando hemos estudiado los requisitos para que ocurra una polimerización, recuerdan el requisito mecanístico cinético, la velocidad de propagación tiene que ser mucho mayor que cualquiera de las otras velocidades que puedan terminar la reacción. Nadie le puede hacer competencia para que el polímero predomine y pueda crecer. Cuando ya llegó a su tope, ya van a ocurrir, digamos, consideraciones termodinámicas que van a hacer que esta velocidad de propagación decline, baje y entre a tallar la terminación. O si no, yo intervengo, la freno ya en un cierto momento para que se produzca la terminación. Entonces, esto ocurre en general a altas velocidades, ¿no? Y como dice el concepto, ¿no? Consiste en el ataque de un radical al doble enlace del monómero, y esto lo hace masivamente. Lo hace una y otra vez y van creciendo, ¿no? Entonces, como aquí ocurre algo parecido a la policondensación, esta reactividad de la especie activa, ¿quién es la especie activa inicial? El radical primario. Una vez que ataca el primer monómero, forma el centro de crecimiento, que también es radical. Y a medida que va sumando monómeros, va formando radicales cada vez más grandes, hasta llegar a un macroradical. Entonces, en todo momento estamos con especies activas, ¿no? ¿Y qué es lo que la hace activa? El extremo radical libre, que tiene el electrón desapareado. Entonces, como dice acá, la reactividad de cualquier especie, desde la primaria, el centro de crecimiento, cualquier cadena que va creciendo, esa reactividad propia es independiente del tamaño. Porque no va a importar si es cadena chica, mediana o grande o primaria, lo que importa es que tiene su extremo desapareado, con el electrón desapareado activo. Eso es lo que lo va a hacer reaccionar. Cuando en la práctica esto esté en un reactor, donde hay una gran cantidad de masa, sí van a entrar a tallar aspectos de difusión, como lo comenté también en la policondensación. Pero para eso está el agitador. El agitador remueve el medio para homogenizar el medio y ayudar a la liberación de calor. Entonces, esa homogenización, ¿qué hace? Que se cumpla mejor esta hipótesis. Porque al remover toda la masa reactante, a todas las especies, chicas, medianas o grandes, que son activas, radicales, las pone en igualdad de condiciones para que se ataquen todos contra todos. ¿Ya? O sea que así el tamaño pudiera ser un impedimento, porque las más grandes son más pesadas que las más chicas, eso se subsana con la agitación en el reactor. Pero ese problema se da en gran escala, solamente en el reactor en planta. Si hablamos de la reacción así en chico, en laboratorio, no hay problema. ¿Bien? Entonces, cualquier especie activa, que acá, miren, insisto en esto para que quede bien grabado. ¿Quiénes son las especies activas? Todas las que están presentes, desde el radical primario, centros de crecimiento, y todos los radicales que se van formando a medida que se produce la propagación. Todas estas son las especies activas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el extremo reactivo es independiente de quién lo tenga, no importa el tamaño. ¿Ya? Bien, y eso mismo se dijo en la condensación, pues, por eso se decía, al igual que en la policondensación, la reactividad es independiente del tamaño. Finalmente, ahora lo vamos a ver ya con las reacciones mismas, una vez que se van adicionando los monómeros al centro activo, se van a producir los diferentes tipos de encadenamientos que hemos estudiado en el tema de enlaces y estructuras.
¿no? En la parte introductoria. Vamos a ver cómo se generan los encadenamientos cabeza-cola, cabeza-cabeza, cola-cola y cola-cabeza, ¿no? Realmente los químicos puros exigen de que se diferencie entre el cabeza-cola y cola-cabeza, ¿ya? Porque en realidad sí hay una diferencia, ¿no? Pero al final de cuentas, los de la ingeniería reconoce 3 nomás, porque dice, habiendo cola y cabeza, solamente hay 3 formas principales de encadenamiento, que son entre cabezas, entre colas o entre cabezas y colas. No interesa quién esté primero. Porque cabeza, cola, cola, cabeza, al final de cuentas es un encadenamiento entre la cabeza y la cola. ¿Ven? Bueno, pleitos que hay siempre de conceptos, sobre todo los químicos que son mucho más estrictos y más puritanos en los conceptos, ¿no? Bien, pero ahora vamos a ver cómo se forma. Y ahí para eso vemos el mecanismo. Acá está el mecanismo. Miren. Y esto es bien sencillo de entender. ¿Ya? La propagación, antes de hablar de esto, reitero una vez más, vamos al mecanismo general. Y este mecanismo general se cumple exactamente en radicales libres. ¿Ya? Entonces, miren la iniciación. Hemos dicho, la iniciación es en 2 etapas. El radical primario y el ataque al primer monómero y forma el centro de crecimiento. Hasta ahí es la iniciación. Y la cinética que vamos a estudiar incluye estas 2 fases, ¿no? Pero cuando ya este radical primario, el centro de crecimiento que tiene el primer monómero, empieza a sumarse al segundo, esa es la primera etapa de la propagación, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora que vamos a estudiar la etapa de la propagación, vamos a tener inevitablemente que recordar qué es lo que pasó en la iniciación al final, o sea, cómo se formó el centro de crecimiento. ¿Ya? Porque ya vamos a ver el encadenamiento con los monómeros. Entonces tenemos que ser escrupulosos en ver todas las alternativas de encadenamiento que hay. ¿Ya? Entonces miren, por eso voy a mostrar esta segunda fase de la iniciación para que vean cómo suma al primer monómero en la propagación. ¿Ya? Y eso es lo que se muestra acá. ¿Ya? Entonces miren, perdón. ¿Ya? Ahí está. Estos cuadritos que están aquí, el primero en color marroncito, y el que está acá al medio, el marroncito también, son justamente la fase 2 de la iniciación. Cuando una vez que se generó el radical primario, miren, ataca al primer monómero, ¿ven? Lo abre el doble enlace y lo activa y lo deja en estado radical. Aquí está el centro de crecimiento, ¿ven? El iniciador con la primera molécula activada. ¿Ya? ¿Lo reconocen? ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Que esta es la fase 2 de la iniciación. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces, miren, por eso digo, este cuadrito previo es la fase 2 de la iniciación. ¿Cuándo va a ser la propagación? Cuando este centro de crecimiento se sume, como dice más acá, se sume al siguiente monómero. Esta es la primera etapa, como decir, y va a formar el radical de dos moléculas de monómero. ¿Ya? Pero fíjense, antes de ver qué es lo que formó acá en estos cuadros amarillos, ¿no? Fíjense que esta iniciación, fase 2, cuando el radical primario atacó al monómero y generó el centro de crecimiento, ya desde aquí, de esta misma etapa, ya presenta isomería. ¿Por qué? Porque el radical primario, al atacar al monómero, lo puede hacer por la cabeza, que es lo que he hecho acá, RCH2CHX radical, o lo puede hacer, como ven acá en el cuadro marrón de abajo, lo puede hacer por la cola. Entonces va a hacer RCHX, enlace simple, CH2 radical. ¿Ven? Y aquí vemos los resultados en el cuadro marrón de arriba. Es exactamente lo mismo. Es el R monómero activado. R monómero activado. O sea, el centro de crecimiento. Pero en 2 opciones isoméricas. ¿Ven? Ya desde la iniciación misma, ya tengo el problema de la isomería. Ahora, se va a sumar el siguiente monómero. Vamos a ver el primer caso. RCH2CHX. Ahí está. RCH2CHX, que va a sumar, como dice acá, un siguiente monómero. Entonces acá está, mire, RCH2CHX, que tiene a su vez 2 opciones. O lo hace por la cabeza del segundo monómero, como lo ven acá, ¿no? Lo hace por la cabeza, o lo hace por la cola del segundo monómero. ¿Ven? O sea, esta primera opción, a su vez, me genera otra isomería adicional. Y se me han formado estas 2 primeras moléculas en amarillo. Pero esos fueron cuando yo sumé cuando hice la propagación con este centro de crecimiento. Y vamos viendo, CH2CHX, CH2CHX, acá están 2 unidades de monómero radicales, y acá también 2 unidades. Pero evidentemente miren el encadenamiento, cola, cabeza, y cola. ¿Ven? Cómo de manera natural el mecanismo me lleva a esa isomería de encadenamiento. Pero terminemos. Ahora vamos a ver la otra opción que venía de la iniciación.
cuando el centro de crecimiento se generó cuando el radical atacó la cola, y era este. Ahora, este de acá va a sumar el siguiente monómero, vamos a verlo. Este de acá en marrón está acá abajo en amarillo, los dos, RCHX y H2, ¿ven? Acá y acá. Ahora se va a sumar el siguiente monómero, que está acá, más este monómero. Lo puede hacer a su vez por la cabeza o lo puede hacer por la cola. Inevitable. Entonces, conclusión, todo eso ocurre. No hay manera de evitarlo. ¿Ya? Entonces, fíjense los 4 cuadros amarillos. He comparado justo 2 primeras moléculas y miren, se me ha formado, en el primer caso, los 2 isómeros, cola, cabeza, cola, cola. En los otros, el otro isómero, cabeza, 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 cola. Ahí están los 4 que presentamos en el capítulo introductorio. Los isómeros de encadenamiento. ¿Ya? Y como digo, acá está cola, cola, en el segundo, cabeza, cabeza, el tercero, y el primero y el cuarto son entre la cabeza y cola, ¿no? Sus 2 versiones, cola, cabeza y cabeza, cola. Y solamente he mostrado una primera etapa de la propagación, cuando he sumado un primer monómero. Entonces la pregunta sería, ahora para hacer n veces esto, sería interminable. No es necesario hacerlo n veces, va a bastar con una sola, como la que hemos mostrado. Porque miren, y aquí me salen las conclusiones y se acaba el mecanismo de la propagación. Se formaron los 4 isómeros de encadenamiento. Eso está claro, ¿no? Es evidente que se han formado los 4 isómeros. Primera conclusión. Y eso no hay manera de evitar. O sea, este mecanismo me lleva, ¿no? Me lleva a la isomería de encadenamiento. Segundo lugar, fíjense los extremos. El extremo activo. ¿Ven? No importa en qué cadena esté. Lo que importa es esto, este extremo radical libre, súper activo. Y fíjense qué tipo de característica tiene la última unidad, donde está el radical. Este es cola activada, este es cabeza activada, este es cola activada y este es cabeza activada. O sea, si bien son 4 isómeros de encadenamiento, para la parte de la reactividad solamente son 2 opciones, la cola y la cabeza activada. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? 4 isómeros de encadenamiento, pero dos tipos de extremo reactivo, nada más. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, ahora miren, solamente para concluir, me pongo en la hipótesis, voy a analizar el siguiente monómero. Como que estos 4 amarillos ahora van a sumar un monómero más. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué pasa si esta cola se mezcla con un siguiente monómero, ataca al siguiente monómero? Lo puede hacer por la cabeza o por la cola, ¿no es cierto? Si lo hace por la cabeza, el extremo queda cola activa. Y si lo hace por la cola, queda cabeza activa. ¿Ven? O sea, nuevamente me forma extremo cola activa o extremo cabeza activa. Cuando cola lo hace con el monómero, lo hace por la cabeza o por la cola, igualito. Cuando lo haga por la cabeza va a quedar cola activa. Y cuando lo haga por la cola va a quedar cabeza activa. Nuevamente las 2 formas. ¿No? En los 2 da lo mismo. Solamente genera 2 extremos reactivos. Los 2 de abajo, cuando sume el siguiente monómero, lo hace por la cabeza y me genera cola activa. O lo hace por la cola y me genera cabeza activa. O sea, los 4 pueden sumar uno y otro y otro y otro monómero, pero siempre van a generar solamente extremos cola activa o cabeza activa. Nada más. Entonces, ¿para qué voy a repetir n veces esto? Cuando todas las etapas de la propagación me llevan a lo mismo. ¿No? Y cada vez que sumen una monómero más, se van a formar los 4 encadenamientos. Eso se descubrió después de analizar mucho. Tanto al comienzo el análisis cinético era complicadísimo, porque decían, ¿cómo será si yo voy sumando uno? Y después se dieron cuenta que esto se repetía igualito en cada etapa de propagación. ¿Se dan cuenta? Entonces, conclusión, cualquier etapa de la propagación, y hablo especialmente en radicales libres, ¿no? Donde es tan rápida la reacción, todas las etapas se parecen. ¿Ya? Entonces, son 2 conclusiones que saco. Se forman los 4 encadenamientos, los isómeros de encadenamiento, y se forman los 2 tipos de extremos reactivos, nada más. Esas son las conclusiones de la propagación. ¿Ya? Y ese es el mecanismo. Ahora, algo más complementario. En la iniciación hemos visto cómo me generaron estas 2 formas del centro de crecimiento, que han generado los 4 alternativas de propagación, ¿no? Pero la pregunta es, ¿todas son igualitas en tamaño? ¿Todas van sumando igualitas? Al ir sumando monómeros, ¿van creciendo igualitas? Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Estamos con radicales libres acá. Entonces, cada una de estas reacciones, por eso están las flechitas, las 4 flechas amarillas indicadas, cada una tiene su constante de velocidad de reacción. Un Kp, digamos, constante de propagación. En el modelo cinético que vamos a analizar a continuación, vamos a asumir
¿no? Que son tan altas estas velocidades, estas constantes, porque son reacciones tan rápidas, ¿no? Que ocurren en fracción de segundo, ¿no? Son tan rápidas que esos Kp's son muy elevados. Y si bien no son idénticos, son casi iguales. ¿Y por qué no son idénticos? Porque si ustedes ven, químicamente hablando, desde el punto de vista de la reacción en sí, no es lo mismo que una cola ataque a una cabeza que una cola ataque a una cola. O que una cabeza ataque a una cabeza, o que una cabeza ataque a una cola. En el fondo, son reacciones, estrictamente hablando, son reacciones distintas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se diferencian químicamente una reacción de otra? Con su constante, pues. Unas serán más rápidas que otras. ¿Eh? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no? Tendría que tener entonces acá decir un Kp1, Kp2, Kp3 y Kp4. Así debería ser, y así fue el análisis cinético en los primeros momentos, estricto, así cada uno tenía un constante. Pero después se dieron cuenta que eran tan altas y tan parecidas que el modelo lo simplificaron y dijeron, vamos a asumir que las constantes, las 4 son parecidas. En el fondo no lo son parecidas, ¿ya? Para el análisis cinético solamente. Pero en la realidad, el hecho de que hayan pequeñísimas, aunque sea pequeñísimas diferencias, ¿eso qué me indica químicamente en cada reacción? Que hay una diferencia de velocidad en cada una. Aunque sea, pero casi nada la diferencia, siempre va a haber una que es un poquito mayor que otra y una que será la menor de todas, de las 4. Entonces, esto, en la realidad, hace de que una crezca un poquito más, una ocupe el segundo lugar, una tercera y una cuarta. O sea, aquí la propagación ya se empiezan a diferenciar en el tamaño en que van creciendo, producto del K, de la constante que tiene. Y ya se empieza a gestar acá las diferencias en los tamaños. O sea, se empieza a gestar ese famoso concepto de la distribución de tamaño de cadena. Pero la diferencia todavía es poca, ¿no? Porque podrían decir, no, sí, pero acá hay 4 nomás. Entonces quiere decir que hay 4 tamaños. A lo más habrá 4 tamaños distintos. ¿Se dan cuenta? Pero nos olvidamos de otro detalle, el grupo X. El grupo X, ¿qué cosa generaba, recuerdan ustedes? Cuando vimos los enlaces y estructuras, ¿qué generaba el grupo X? También había una isomería, ¿no? Estas son isomerías de cadena saturada. ¿Qué tipo de isomería generaba eso, se acuerdan? La isomería de tacticidad, pues. Este podría estar en el isómero isotáctico, sindiotáctico o atáctico. ¿Ven? Entonces, fíjense lo que ocurre, cómo la cosa se va ampliando. Si yo tenía 4 opciones acá, 4 isómeros de encadenamiento, que se van a diferenciar, uno va a crecer más, pero a su vez, el primero puede ser isosindiotáctico. El segundo, tercer y cuarto también puede ser isosindiotáctico. O sea, cada una de estos 4 isómeros de encadenamiento tiene 3 opciones. Y yo tendría que decir, si a esto le llamaba un Kp1, tendría que decir que había un Kp11 para este encadenamiento cola-cabeza isotáctico. Pero para el cola-cabeza sindiotáctico sería un Kp12. Para un atáctico sería el Kp13. 1 porque es del primer encadenamiento y el segundo índice, 1, 2 o 3, si es isotáctico, sindiotáctico, atáctico. O sea, aquí aparecen a su vez 3 isómeros, donde ya combino el encadenamiento con la tacticidad. Y los otros también, 3, 3 y 3. Conclusión, ¿cuántos isómeros realmente se están formando acá? Sumando todas las alternativas de isomería. 4 por 3, 12 isómeros. Y si los diferencio entre ellos, químicamente, cada uno se diferenciaría por su constante de velocidad de reacción. Que son, como le digo, casi idénticas, pero no, perdón, son casi iguales, pero no idénticas. Entonces, ya no son 4 distintas, sino 12. Y como entre ellas van a competir, va a competir por decirles, este encadenamiento isotáctico contra este de acá atáctico, o este sindiotáctico con el segundo isotáctico. Todos compiten contra todos. Y habrá uno que es el primero, el más veloz, y el último que será el más lento. A pesar de que la diferencia es pequeñísima, ¿ya? Pero se va generando, a través de esos 12 isómeros, se va generando cada vez más la diferencia en los tamaños de cadena. Y en la propagación ya se dio el primer paso concreto para ir mostrándome el mecanismo, que esto es imposible que genere cadenas del mismo tamaño. Cuando uno ve el mecanismo cinético y los conceptos de la química, no hay manera de evitar que esto genera cadenas de diferente tamaño. ¿Está claro eso? Sí, profesor. ¿Se dan cuenta? Ya, bueno, hasta ahí llegamos. Esa es la propagación. ¿Ya? Conclusión, 4 encadenamientos, 2 extremos reactivos, ¿no? Pero si sumo la isomería, eso en realidad son 12 isómeros distintos. Y todos
a pesar de que sus constantes pueden ser casi iguales, pero no idénticas, van a generar tamaños distintos. Porque la de K más alto va a crecer más, la de K más bajo va a crecer menos. Entonces aquí ya empezó. Pero podríamos decir que hay hasta 12 tamaños distintos. ¿Ya? Pero ojo, eso ha sido de un solo centro de crecimiento, que tuvo dos versiones isoméricas, el cuadro de acá arriba y este de que está al medio. Un solo centro de crecimiento me ha generado hasta 12 tamaños de cadena. Pero ¿cuántos centros de crecimiento hay en el reactor? Ya hemos dicho, un montón. Cuando yo descompongo el iniciador se forman muchos centros de crecimiento. Entonces, este mecanismo que ven acá en pantalla, que son 12 tamaños, se va a producir en paralelo, simultáneamente dentro del reactor. Entonces la competencia es feroz, peor todavía, no solamente entre estos 12, sino entre cada centro de crecimiento que genera sus 12 cadenas, entre todos compiten. Entonces realmente no hay 12 tamaños, sino cada centro de crecimiento a su vez compite con otro centro de crecimiento. Entonces esto se hace una mezcolanza y al final se genera cualquier cantidad de tamaños de cadena, mucho más que 12. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ha habido muchos centros de crecimiento a la vez que están reaccionando. Esa es la conclusión final de la propagación. En esas condiciones, una vez generados todas estas cadenas, estos 12 isómeros multiplicados por n veces, ¿no? Porque depende, esto es un solo centro y eso va a ocurrir por el número de centros de crecimiento, pasamos a la terminación. Y ahí se completa el mecanismo total, ¿ya? Vamos a ver qué pasa en la terminación. Entonces, miren, cualquiera de estos 12 que ha salido de este solo centro de crecimiento, pero ya hemos dicho que hay muchos a la vez, cualquiera de estos es un radical. No interesa el tamaño, puede ser de 2 monómeros, de 3, de 4, de I, de N, cualquiera, de cualquier tamaño. Ya nos han dicho antes que el extremo reactivo es independiente del tamaño del radical. Entonces, yo voy a tener radicales de todo tamaño, que van a reaccionar igualito, porque lo que lo va a motivar es el electrón desapareado que tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esas condiciones, todos están en el medio de reacción y se van a encontrar todos y se va a desatar la terminación. ¿Qué cosas van a hacer para terminar? Eso es lo que se muestra acá. ¿Ya? Mi mouse me está fallando, pero ya. Perdón. La terminación. Vamos primero al concepto, ¿ya? Entonces la preparación continúa hasta que los monómeros se agoten. O sea, si fuera el caso, pues, esa es una opción, que se agoten, o otra es que yo intervengo. La interrumpo. ¿Ven? Por eso se puede llamar también interrupción la terminación. ¿Ya? Y esto va a ocurrir de varias formas, pero principalmente de dos formas, que se llama por combinación y por disproporción o dismutación. Este es un mecanismo raro que tomó mucho tiempo identificarlo y entenderlo, porque no se lo consideraba porque no se sabía que ocurría, pero después se ha demostrado que sí. Y siempre ocurre, aunque mucho menos que la combinación. ¿Cómo es esa forma? Acá lo vemos. Terminación por combinación y terminación por desproporción o dismutación. Y veamos, entonces yo decía que en la propagación, cualquiera de estas cadenas en amarillo, ¿no? Pues cualquiera de las muchísimas que va a haber de diferentes tamaños. Entonces, ¿cómo la represento a cada uno? Como un radical de un tamaño cualquiera, ¿no? Porque a un tiempo t determinado, si yo observara en un tiempo determinado de la reacción, las cadenas están hasta un cierto tamaño, ¿no? Pero va a haber de diferente tamaño, porque hemos dicho que crecen, pues van a competir y unas crecen más que otras. Entonces, cuando ahora veo la terminación y digo, ¿quién es este? El primer reactante. Fíjense que los dos reactantes de combinación son los dos mismos que están en la disproporción, pero van a hacerlo de dos formas distintas, van a terminar de dos formas distintas. El primero, que es el más sencillo y el que es más favorecido termodinámicamente. ¿Ya? Miren, tenemos un radical cualquiera. Este radical, así como lo ven, tenemos la cadena y tenemos la última unidad, que es donde está el extremo radical. ¿Ya? Entonces, si esta es una sola unidad, y acá hay n-1, este es el radical de tamaño P sub n, Pn radical, donde estoy dejando la última solita separada para mostrar el extremo radical. ¿Está claro? Es el macroradical de tamaño n. Y acá tenemos otro cualquiera que ha crecido de manera distinta, de tamaño m. ¿Ven? Acá están las m-1 ya o encadenadas, y la última, donde está el extremo radical. ¿Ven? Entonces estos son dos macroradicales o radicales cualquiera, que pueden ser cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos. Incluso puede ser el de 2, el de 3, el de n, puede ser hasta un radical primario inclusive. ¿Ya? O puede ser un centro de crecimiento. Todos son radicales. ¿Ya? Entonces miren lo que hacen. Cuando se encuentran, todos estos están en el reactor, ahí están los dos radicales de tamaño n y m, acá también n y m,
¿no? Y fíjense, lo más práctico, ¿qué hacen? Dos especies que tienen un electrón desapareado, lo comparten y forman un enlace covalente. Esta es la tendencia natural ampliamente favorecida en un radical libre. Entonces se juntan y como este era de tamaño N y este de tamaño M, forma una cadena ya, cadena polimérica, ya salen del estado radical, forman una cadena polimérica de tamaño N más M. ¿Bien? Por eso se llama por combinación. Esta es la más favorecida de todas. ¿Ya? La segunda, ese es el mecanismo más extraño que les digo, ¿no? Miren los dos reactantes, ¿no? Entonces aquí lo que va a haber en el fondo es una transferencia protónica de uno de ellos al otro. Y miren, acá está el de tamaño N y el de tamaño M. Entonces, el de tamaño M, cualquiera que hemos escogido este de acá, le cede un protón de acá, de la última unidad. Acá tenemos la última unidad, donde está el radical, la parte CH2 que se llama la cabeza, ¿no? Uno le dice el extremo etilénico o cabeza. Entonces, sale un protón de acá. Y se queda como CH. Este protón viene y satura acá. ¿De qué cosa es lo que forma? Pn-1, CH2, CH2. Mírenlo acá. Pn-1, CH2, CH2 y su X. ¿Ven? CH2, CH2, X. Ahí está. Y ya estable. Ya formó una cadena estable. Cadena polimérica. Y el otro, que perdió un protón, quedó con una valencia y este que tenía otra valencia forma un enlace doble acá. Entonces es el PM-1, CH, doble enlace, CHX. ¿Ven? Ya no se sumaron, ya no se han combinado. Eso es lo que se llama, se han dismutado. En el fondo, como digo, es una transferencia protónica. ¿Ya? ¿Y qué han formado? Dos cadenas poliméricas del mismo tamaño de los radicales que los provocaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta da cadenas más chicas que el otro, suma, combina, da cadenas más grandes. Esta da cadenas iguales a los radicales. Va a depender, pues, si son cadenas medias grandes, medianas, más cortas, da variedad de tamaños. Pero lo importante es que las cadenas que se forman son del mismo tamaño de los radicales que los han generado. Bien, esas son las dos formas. Y la última, que no se puede evitar, porque hemos dicho que acá que en el medio de reacción están todos, pues todos los tamaños, incluidos los radicales primarios. Está también este, ¿no? Porque esta reacción no ocurre al 100%, quedan libres radicales primarios. Probablemente la minoría, pero ahí están. Y los radicales primarios son tan radicales como cualquiera de nosotros, de otro tamaño. Entonces, una cadena cualquiera de estas, agarramos acá la de tamaño N cualquiera, ¿ven? La misma. En vez de combinarse con otra de otro tamaño o de inmutarse, se combina con el radical primario. ¿Y qué hacen? Cadena estable queda Pn-1, CH2, CHX, R. ¿Ven? Ahí está. En realidad hay tres formas. Pero de acuerdo, ¿está entendido? ¿Está claro o no? Sí, profesor. Aguanta. Entonces, esto es cinética en el fondo, pero estamos tratando de no ni mencionarla la cinética, simplemente mostrar la lógica nomás de las reacciones. Estoy tratando de resaltar químicamente nomás las reacciones, ¿ya? Porque esto tiene, pues, más cosas, ¿no? Entonces, si vamos a un estudio más profundo, hay más cosas que decir. Ahí nomás, ¿ya? Ahí está el mecanismo. Pero yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que hemos estudiado desde el principio, cuando hemos hablado del peso molecular, de la curva, ¿no? ¿Quién es mejor, un polímero de cadena más grande que más chica? Ustedes pueden darse cuenta acá que las tres formas de terminación generan tamaños diferentes, ¿no? Los más grandes los genera la combinación, los intermedios, y tengo que decirlo así nomás porque acá se combinan diferentes tamaños, digamos, se dismutan diferentes tamaños, pueden ser grandes con medianas, medianas con medianas, medianas con chicas, chicas con chicas. O sea, al final generan cadenas de todo tamaño. Pero este de acá, el último, como es como el radical primario, este con toda seguridad es el que genera las cadenas más cortas. ¿Ve? Porque un radical genera solo, y no crece más porque no suma ningún monómero. Algunos dicen que los tamaños que genera la terminación primaria son parecidos a los de la dismutación, porque la dismutación también ha generado radicales del mismo tamaño, cadenas, del tamaño de los mismos radicales. Y este también, este no ha crecido nada, se ha quedado en el mismo tamaño, sino que va a tener el extremo R. Así que muchos autores equiparan a la dismutación con la primaria en cuanto al tamaño de cadenas, solamente. Pero sí hay diferencias adicionales, porque miren, cuando yo voy comparando ahora los tres, sigo indagando qué más diferencias hay, voy a observar los extremos. ¿Ya? Estos radicales de tamaño N y M, que están vistos para las dos primeras formas, que son las que siempre ocurren, ¿eh? Estas no hay manera de evitarlas. La combinación
ampliamente favorecida, pero la dismutación siempre ocurre, aunque sea poco. La primaria ocurrirá también poquito. Pero yo me pongo como ingeniero y me pregunto, ¿qué cosa es lo que me interesa acá en cuanto al tamaño de las cadenas del polímero? Salvo alguna necesidad particular que me requiera cadenas chicas, el ingeniero siempre piensa, el polímero será mejor si tiene cadenas más grandes, cadenas más largas, porque al haber más tamaño, más encadenamiento de unidades monoméricas, esa cadena tiene mejor comportamiento mecánico, mejor comportamiento térmico en general. Siempre el concepto es que el mejor polímero es el que tiene cadenas más grandes. Y a su vez, por supuesto, curva más estrecha, etcétera, ¿no? Pero hablemos de cadena, ¿ya? Entonces, la terminación primaria normalmente me lleva a las cadenas más chicas. Entonces, esta de acá se la trata de inhibir. Acá hay una segunda razón para el uso de los inhibidores en los radicales libres. La primera fue, como lo vamos a ver ahora, para evitar las reacciones de transferencia, que son nocivas. La segunda es para reducir o eliminar la terminación primaria. Cosa que entre las dos primeras me salen los tamaños más grandes e intermedios, ¿no? Y yo podría jugar con esto, ¿eh? Según como quiera. Y manipular esto no es fácil, pero sí se puede hacer en gran parte. La ingeniería avanzó mucho y las empresas privadas, sobre todo, que hacen mucha investigación, que hacen sus polímeros que venden en el mundo, manejan sus cinéticas, ¿no? Y saben de memoria esto. Y saben cómo manipular esto. ¿Eh? Entonces, ahí está la conclusión. Si ya en la propagación se me formaban muchísimos tamaños de cadena, producto del encadenamiento, ¿ven? Ahora cuando terminen combinándose o dismutándose, se combinan todavía más, porque aquí es cualquiera contra cualquiera. Resultado final de las 3 etapas, distribución de tamaños de cadena. No hay manera de evitar que se formen diferentes. No, es imposible que se formen un solo de tamaño de cadena. Porque la propagación me ha mostrado que no se puede. Pues la terminación me está diciendo que se forman diferentes tamaños de cadena. ¿Ven? Entonces, esto es lo que ha sustentado siempre ese gran concepto que se ve al principio en los polímeros, que hay distribución de tamaños de cadena. Pero vamos más allá, ¿no? Digamos, pero ¿cuándo existe ese gran concepto? Cuando estamos hablando de polímeros de estructura lineal y ramificada, no reticulaciones. Porque en las reticulaciones quiere decir que las cadenas se empiezan a entrelazar entre ellas y se pierde el concepto de cadena ya. Se habla de estructura, ¿ven? Entonces, ¿cómo vamos viendo esto? Lo que les dije al principio, ¿no? Vamos a mostrar, cuando estudiemos el mecanismo, vamos a mostrar por qué las cadenas no pueden ser nunca del mismo tamaño. Ahora, este mecanismo, respecto a la condensación, es mucho más rápido. La condensación es lenta, me permite actuar, intervenir cuando yo quiera. Aquí no. Aquí hay que estar desde el principio, porque como me dice el concepto, esto comienza y se desata rapidísimo y el polímero rápido crece a su tope. ¿Y qué pasa si yo no actúo rápidamente? El polímero ya llegó a su tope y no hago nada. Pueden empezar a producirse reacciones de transferencia. Y va a ocurrir, se ha encontrado que en casos, estas terminaciones que se producen así, pueden empezar a volverse reversibles. Estas reacciones, no olviden, nadie me garantiza de que no puedan tener algún grado de reversibilidad. Porque la química es así, pues. En la química hay todas las alternativas. ¿De qué dependerá? De la naturaleza de la reacción. Entonces no podemos decir, en este caso, en general hablo yo, puede haber la posibilidad de que haya alguna reversibilidad en alguna de ellas. Y si pasa eso, ¿qué ocurriría? Si alguna de estas es reversible, lo que he logrado al combinar o dismutar puede regresar un poco a formas anteriores. Entonces el peso molecular que he ido logrando, que he ido creciendo, puede disminuir un poquito. Eso se dice técnicamente depolimerizarse un poco. Por eso es que en la poliadición, que me dice que esto se logra rápido, en poco tiempo se llega al peso máximo, hay que actuar ahí y no permitir que pase tiempo, porque si no, puede ocurrir un cierto grado de depolimerización y se perjudica el polímero, pues, porque de lo que había crecido, ahora disminuye de nuevo un poquito el peso. Entonces la ingeniería sabe, una vez que está haciendo estas reacciones, ya ellos, como uno ha estudiado esto primero en laboratorio y sabe cuánto tiempo va a llevar al crecimiento, ¿no? Más o menos, entonces ya se sabe en qué momento actuar. Y puedo recurrir a todo, a disminuidores de velocidad, a inhibidores, corto la polimerización y se acabó. Y la termino así, a la bruta, la paro. Porque ya el polímero quiero que quede en ese peso y que no se me baje más. ¿Me dan cuenta? Y terminó. Esto es todo un control, pues, todo un arte, manejar toda esta polimerización, porque hay que tener los ojos en todo y estar pensando en todo lo que puede ocurrir a la vez. Esto es más complicado que la policondensación, definitivamente.
Bien, conclusión, ahí está la terminación. Y finalmente, ¿alguna pregunta? ¿Está claro todo esto? Estas son las 3 etapas básicas. Ahí están explicadas. ¿Ya? Ustedes revisando esto, pueden seguir analizándolo, dice, pueden hacer sus propias conclusiones y llegar así. Y entender bien todo esto. Yo he dicho lo básico, tanto en la propagación, en la iniciación, en la propagación, todo lo que ocurre, por qué se forma cadena, las características de los extremos, los encadenamientos, y después cuando esto pasa a la terminación, las 3 formas que ocurren, perdón, ¿no? Y qué genera en los tamaños de cadena. ¿Ven? Por eso se dice que la poliadición también tiene distribución de tamaños de cadena. Ahora, va a depender, pues no todos los monómeros son iguales, ¿no? Los monómeros se van a diferenciar sabiendo quién es el grupo X, porque esto puede ser para poliolefinas, puede ser para vinílicos, para poliacrílicos, para poliestirénicos, diferentes. Entonces, indudablemente que el grupo secundario juega un papel, ¿no? Hay algunas conclusiones que se han sacado así en gran mayoría, pero otras no. No se puede, porque ya viene la diferencia entre los monómeros de cada familia de polímeros. Bien, ¿preguntas? Ya hemos terminado, sino que vamos a hablar solamente de la transferencia de cadena, que puede ocurrir, ¿no? Entonces, miren, la transferencia nosotros la presentamos de manera general aquí en el mecanismo, ¿no? Dijimos que en vez de terminar, ¿qué ocurre? Una especie extraña, que pues, normalmente es una impureza, que puede estar en el medio de reacción, ¿no? Empieza a reaccionar con cualquier radical, de cualquier tamaño, lo termina, como dicen, lo mata acá, termina la reacción de ese radical, no lo deja que siga creciendo más y genera una especie activa peligrosísima, que a su vez se mete y empieza a actuar como un radical más. Y esto lo hace, la destroza la polimerización. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? En diferentes opciones, hay diferentes formas que puede ocurrir. Y de eso se trata ahora en el mecanismo, ¿no? ¿Quiénes son las impurezas? Impurezas que pueden venir en el iniciador, le hemos llamado A, ¿ya? Que pueden venir en el mismo monómero, M, o en el solvente. Estas son las 3 más importantes. Puede haber otras, claro. Yo puedo usar un inhibidor y el inhibidor también puede traer impurezas. O puedo usar un aditivo adicional en la polimerización que puede traer otras impurezas. Pero por lo menos estas son las más probables. Porque estos son las especies que yo uso en la polimerización. Iniciador, monómero y solvente. ¿Ven? Entonces, este es el agente de transferencia, ¿ven? Y este era un radical cualquiera. ¿Qué hace? Entra en contacto con él, lo detiene. Esto debería ser una especie estable. ¿No? Lo detiene y cada uno de ellos genera su radical libre. Estos son los peligrosos, porque estos son los que se meten, como están en el medio de reacción, empiezan a atacar, no solamente que han atacado a un radical para generar su radical propio, sino que además siguen reaccionando con todos los demás radicales y desvían completamente la polimerización. ¿Ven? Entonces esto afecta, como hemos visto, el peso molecular. Y a partir de ahí se definió este concepto de la longitud de cadena cinética, que en el fondo es la longitud de cadena, y se define así, esta es la letra nu griega, ¿no? Se define como BP entre velocidad de propagación entre velocidad de terminación. Cuando no hay reacciones de transferencia de cadena, las terminaciones son estas 3 que hemos visto, o las 2 primeras, porque esta sí se inhibe, normalmente se inhibe, ¿ya? Solamente es la terminación normal, pero cuando hay transferencia de cadena, las terminaciones son la normal más todas estas de acá que pueden ocurrir. Entonces tenemos que ponerle nombres. Esta le llamaremos velocidad de transferencia con la impureza A, con la impureza M y con la impureza S. Y cada una tiene su constante. KTRA, KTRM y KTRS. ¿Bien? Entonces así se define. BP entre la velocidad de terminación y todas las formas de terminaciones por transferencia que puedan ocurrir. ¿Ya? Después vamos a decir por qué esta velocidad de terminación es igual a la velocidad de iniciación. ¿Ya? Aquí estoy utilizando ya la hipótesis del estado estacionario, que me dicen que todas las especies activas, por ser tan rápidas en reaccionar, ¿no? Su velocidad de formación es igual a su velocidad de desaparición. O sea, en concreto, su concentración se mantiene más o menos constante, ¿no? O la derivada de la concentración con el tiempo de las especies activas es 0. Ese es el concepto de estado estacionario. Entonces, ¿dónde comenzaron los radicales? En la iniciación. Ahí se formó el radical primario y ahí empezó todo. ¿Dónde termina la polimerización? En la terminación. Entonces, si yo le aplico el concepto de estado estacionario a todo el mecanismo completo, miren, si yo lo aplico acá,
a este esquema de la velocidad en la que se formó BI, o el centro cualquiera, si quieren, y de acá, esta velocidad de formación de tendrá que ser igual a la velocidad de la terminación. Si es así, esto es más o menos, se lleva en un régimen estable. Cada vez que va consumiéndose uno, va reaccionando, va formando uno nuevo. Ahora se formó, se consume, pero forma otro nuevo. Se consume y forma el siguiente. Eso es velocidad de formación igual a velocidad de consumo. Si son iguales, hipótesis del estado estacionario se mantiene constante, no dependen del tiempo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, cuando estoy mostrando ya la terminación. La terminación va a ser igual a la iniciación. Entonces, a esa iniciación o terminación igual le sumo las transferencias, ¿ya? Y así se define la longitud de cadena si es que hay transferencias. Ustedes pueden darse cuenta, si no hubiera habido transferencias, hubiéramos tenido solamente BP entre BT, ¿ya? Esto me da un valor, la longitud de cadena. Pero si ahora le voy a sumar las transferencias, entonces el denominador aumenta, ¿no? Se vuelve mayor. Por lo tanto, la longitud de cadena disminuye. Ahí está, directamente mostrado cómo las reacciones de transferencia afectan el tamaño del polímero. ¿Ven? Con eso se cerró el mecanismo cinético. Nada más. Y no quiero decir más ya porque puedo enredarlos un poco más. Pero me gustaría que me hagan preguntas, porque yo estoy convencido que no todo ha quedado claro necesariamente. Preguntas que pueden ser desde la iniciación, de la propagación o de la terminación, cualquiera de ellas. Profesor, disculpe. Sí, esto es lo básico. Sí, dime, escucho. ¿Podría explicar un poco más de inhibirse, lo que mencionó? Ya, mira, lo comienzo mostrando en la iniciación, ¿ya? Ahí están las 3 etapas. Si hay la posibilidad de que haya transferencias, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es peligroso. Y esto lo tengo que conocer yo previamente estudiando la reacción en laboratorio. Entonces, esto por principio tiene que ser eliminado. Acá hay una primera causa de uso de inhibidores. ¿Te das cuenta? Eso ya te contesto parte de la pregunta. Esta es una causa, y esta es una causa que casi siempre puede escuchar, si es que yo sé que puede haber transferencia. Ahora, les decía yo la vez pasada que hay casos de polimerización de que estas reacciones de transferencia son muy leves, muy poquito, el efecto es mínimo. ¿Ya? Entonces, a veces la industria dice, por costo, dice, ya, ¿para qué vamos a inhibir? Eso va a elevar el costo de la polimerización para mejorar un poquito el polímero. A veces ni se nota el efecto, entonces lo dejan ahí nomás. Pero cuando esto se va volviendo crítico, como ocurre en otras polimerizaciones, esto no puede permanecer. Entonces tengo que matar esta polimerización, y la única manera es frenarla con un inhibidor. Y si hay más de una posibilidad de transferencia, tengo que usar inhibidores para bloquear todas las transferencias. ¿Ya? Esa es una razón principal. La otra, esa es lo que decía en la terminación. Hemos visto acá 3 formas de terminación, pero hemos dicho que las 2 primeras son las que importantes. La tercera se trata de no permitirla. ¿Por qué? Porque genera las cadenas más chicas. Solamente en el caso hipotético que yo quisiera un polímero de cadenas chicas, que es muy raro, ¿eh? Normalmente siempre se piensa en el polímero de cadenas medianas para grandes, ¿no? Entonces, pero normalmente esto afecta, pues, dentro de las 3 formas, esta es la que jala a los tamaños más chicos, entonces influencia. Dentro del resultado global, este es el que aporta a los tamaños chicos. Entonces, esto no quiero. Acá hay otra razón para usar inhibidores. Inhibidores para bloquear la terminación primaria. ¿Ven? Hay 2 razones poderosas para uso de inhibidores en la radical. Y hay otras más, pero estas son las 2 más notorias. ¿Ya? ¿Dónde van a estar las otras? En cómo manipular de una manera ya más diferenciada las 2 primeras terminaciones. Porque así como yo digo, voy a inhibir esta, porque esta me perjudica, me trae cadenas chicas. Ahora, yo me pregunto, ¿y si yo quisiera un polímero con ciertas características de tamaño de cadena? Por ejemplo, un polímero que sea mayoritariamente tamaños grandes. ¿Quién me da los tamaños grandes? La primera. ¿Quién no me da tamaños grandes? La segunda. Entonces, ya ahí puedo ir sacando mis conclusiones. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo manipular una u otra? O si yo quiero un polímero de tamaños intermedios, que no sean muy grandes, me interesa la segunda. Entonces, eso me va dando criterios cinéticos para ver cómo manipulo las terminaciones, cómo la voy controlando para frenar una, a aumentar otra, y eso significa uso de inhibidores. También, ¿ven? Por eso es que se decía al principio, los usos de los inhibidores es muy frecuente en la polimerización de adición, y especialmente en radicales libres. Esto es todo
Hay que estar como pulpo acá, porque controlando la reacción, la forma de propagación, la forma de terminación, el control de las transferencias, el uso de los inhibidores, es todo un arte esto. Realmente, y se llega a dominar bien esto, pero siempre hay casos y casos, pues, ¿no? ¿Contesté? ¿Lo preguntaba o no? Sí, profesor, gracias. Ya. Bien, entonces terminado el mecanismo completo. Analicen ustedes luego con calma, ahí están las ecuaciones, esas solitas hablan y pueden sacar sus propias conclusiones ustedes mismos. ¿Ya? Pasamos al segundo punto que lo vamos a ver de manera muy práctica. Este es, como decía, el modelo cinético de la poliadición. ¿Ya? Y vamos a hacer la poliadición que usa iniciadores térmicos o sistemas redos. ¿Ya? Pero sin embargo vamos a mostrar la fotoquímica y la térmica también ahí, para que la vean ahí, rapidito. Entonces acá está el esquema resumido, miren. El monómero es activado, primero va a haber un iniciador primario, ¿no? Y después va a haber el ataque al monómero y va a generar el centro de crecimiento. ¿Ve? Ahí está. El M1 asterisco, centro de crecimiento. Se suman las etapas, está la propagación y viene la terminación. Hemos mostrado acá solamente, por ejemplo, la combinación, ¿ya? Se junta, pero puede ser por dismutación también, ¿no? Aquí vemos estas dos de acá y me daría la impresión que fuera esta primera solamente, pero también es esta, ¿ya? Pero el hecho es que aquí dos radicales de dos tamaños cualesquiera se encuentran, o para combinarse o para dismutarse, ¿ya? Eso es lo que me dice este esquemita. Entonces vamos a ir colocando las velocidades. A la iniciación la vamos a definir ahora más adelante, acá, va a ser en la etapa de la iniciación. En la propagación también va a haber una velocidad de propagación, pero cada etapa teóricamente tiene una constante distinta, pero hemos dicho que como son tan altas todas, son muy parecidas en valor. Entonces a todas le vamos a poner el mismo valor de constante, ¿ya? Kp, constante de la propagación, para cualquiera de las etapas de propagación, ¿ya? Eso ya es una asunción que estamos diciendo. Son tan rápidas que se parecen muchas. Ya es una simplificación del modelo cinético. El análisis original, que era estricto, detallado, consideraba cada una con una constante distinta. Pero después se dieron cuenta que asumiendo que todas tenían el mismo valor, las conclusiones eran las mismas. Entonces por eso se simplificó el modelo cinético, ¿ya? Y RI la velocidad de iniciación. Y a la terminación también, vamos a ponerle K sub T. Acá también habría un K sub I, ¿eh? Una constante de iniciación, ¿ya? Entonces, eso para adelantar. Ahora vamos a ver cómo hacemos el análisis, ¿ya? Y eso empieza acá. La polimerización empieza en la iniciación, pues definitivamente. Vamos avanzando de la iniciación, ¿ya? Miren, ¿la iniciación cuál es? La iniciación es en dos etapas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, si uso iniciadores, se forma el radical primario y después ataca al primer monómero. ¿Está bien? Entonces, vamos a aplicar la hipótesis del estado estacionario, pero la hipótesis la podemos aplicar en diferentes momentos. Si este es el mecanismo global, general, yo puedo aplicar la hipótesis a todo el mecanismo. Porque como ven, hay radicales desde el principio hasta el final. Desde la iniciación a la terminación hay radical. Entonces yo puedo aplicar la hipótesis del estado estacionario entre la iniciación y la terminación. Y decir que todos los radicales que se formaron, ¿dónde? En la iniciación, son todos iguales a los radicales que desaparecieron en la terminación. Entonces puedo decir, la velocidad de iniciación es igual a la velocidad de la terminación. Como idea. ¿Ven? Entonces, todo lo que se forma se desaparece ahí mismo, entonces se mantienen constantes. Ahí está el concepto de estacionario. Y aquí voy a aplicar en primer lugar esa primera forma, al mecanismo global. Pero después lo voy a poder aplicar solo acá, lo puedo aplicar internamente, solo la iniciación, solo la propagación y solo la terminación. No va a ser necesario todo eso. Vamos a primero aplicar el global, entre la iniciación y terminación, y después lo vamos a ver dentro de la iniciación solamente, ¿ya? Entonces, así empieza el análisis. Perdón. Estamos acá, ¿ya? Fíjense. Si asumimos que estamos en un estado casi estacionario en los radicales, entonces hemos dicho la iniciación, que es donde se forma el radical, es igual a la terminación, que es donde desaparece el radical. ¿Ven? Por eso RI o B sub I, como quieran, es igual a RT. Velocidad de formación de radicales igual a la velocidad de terminación de los radicales. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Esto ya, aquí estoy aplicando el concepto de la cinética de velocidad de reacción. Voy a la terminación, ¿no? Y veo lo que hemos dicho. La terminación vamos a considerar los dos mecanismos, combinación y desproporción, porque son los dos ocurren inevitablemente. ¿Ya? Entonces aquí tendría que poner K sub T, constante de terminación por combinación y constante de terminación por dismutación o desproporción.
digamos, KTC de combinación y KTD de desproporción. Pero ¿qué vamos a asumir? Otra cosa adicional, que estas dos tienen la misma constante. Vamos a decir que la constante es una sola para la terminación. KT, simplemente, K sub T. Entonces, de acuerdo a la definición cinética, la velocidad de terminación sería K sub T por la concentración de este radical o de esta especie de reactante y por la concentración de esta otra. Pero este es un radical cualquiera. Este es un M punto o un R punto, un radical de cualquier tamaño, y este también. Ya hemos visto que no interesa el tamaño, interesa el extremo radical. Entonces es K sub T por M punto y por M punto. O sea, K sub T por M punto al cuadrado. Estoy aplicando el concepto cinético de velocidad de reacción. ¿Ya? Aquí también, si va a ser la misma, sería K sub T por M punto y por M punto. O sea, K sub T por M punto al cuadrado también. Pero como la terminación ocurre de las dos formas, entonces es la suma de las dos. Es K sub T por M punto al cuadrado más K sub T por M punto al cuadrado. O sea, 2 veces K sub T por M punto al cuadrado. Y eso es lo que se ha puesto acá. 2 veces K sub T por M punto. Donde el M asterisco es cualquiera de estos radicales. Cualquiera. Ya da lo mismo. No interesa el tamaño. Son radicales. ¿Bien? Entonces estoy aplicando la hipótesis de Tasman. Lo que se formó en la iniciación es igual a lo que desaparece en la terminación, igual cinéticamente igual a esto. ¿Ya? Esto sí, como no han llevado cinética, tienen que entenderlo y tenerlo en cuenta que así es. ¿Ya? No les puedo decir más ahí porque es la definición de velocidad de reacción. ¿Ya? Por otro lado, hemos aplicado primero la hipótesis de estado estacionario global a todo el mecanismo. Ahora vamos a definir la velocidad de la polimerización. Como de acuerdo a los conceptos termodinámicos, decíamos que la velocidad de propagación tiene que predominar, tiene que ser mucho mayor que todas las otras velocidades, ¿no? Si estamos hablando de un polímero que avanza pues hasta formar cadenas grandes, toma un tiempo, ¿no? Entonces la propagación es la que predomina largamente durante toda la reacción. Por eso se dice que normalmente la velocidad de polimerización, que es la suma de las 3 etapas, es aproximadamente igual a la velocidad de la propagación. Porque la propagación es prácticamente la mayor parte de la velocidad total. Y se hace esta igual. Acá hay otra asunción que estamos haciendo, y está en rojo por eso. ¿Ya? Estamos asumiendo, y así asume el modelo cinético simplificado, que la velocidad de polimerización total es casi igual a la velocidad de la propagación solamente. Y especialmente eso es más cierto cuando el polímero tiende a crecer a formar las cadenas más grandes todavía. Porque si quiero cadenas más grandes, quiere decir que la propagación ha predominado casi todo el tiempo. Por eso es casi igual a la velocidad total. ¿Está bien? Entonces, este concepto, esto es como concepto acá. La velocidad total es aproximadamente igual a la velocidad de la propagación. Y ahora viene el detalle. ¿Cómo vamos a definir esa velocidad de propagación? Acá está. La velocidad total de polimerización es igual a solo a la de la propagación. Acá está la igualdad, ¿eh? Lo que está en letras rojas. Y la definición es que la velocidad de propagación, ¿no?, es igual a la velocidad de consumo del monómero. Esto es aplicación de conceptos cinéticos. Velocidad de consumo es la derivada con el tiempo de la concentración de la especie, el monómero. Y como es consumo, menos, porque es la cantidad que cambia en el tiempo desapareciendo, menos la derivada de la concentración del monómero con el tiempo. ¿Ya? Eso es por definición velocidad de propagación. Y como dice acá arriba en rojo, es igual o aproximadamente igual a la velocidad total de la polimerización. ¿Está bien? Entonces, esto, definición. ¿Ya? Y en nuestra reacción, ¿por qué va a ser igual a esto? Lo vemos en el esquema cinético, ¿no? Lo vemos aquí. Bien fácil. ¿Cuál es la velocidad de propagación? Es la constante de propagación por el producto de las concentraciones de los reactantes. ¿Ven? ¿Quiénes son los reactantes en cualquier etapa de la propagación? El radical que está reaccionando con el siguiente monómero que está atacando. Entonces este es un M punto cualquiera, de cualquier tamaño, y este siempre es el monómero. Entonces, si yo hago Kp por M punto y por concentración de M punto y por concentración de M, esa es la velocidad de la propagación. Para cualquier etapa. ¿Ya? ¿Ven? Nuevamente estoy aplicando la definición de velocidad de reacción. Eso es lo que hemos escrito acá. ¿Ya? Entonces, la velocidad de propagación, que es por naturaleza el consumo del monómero, ¿ya?, es igual a Kp por el radical que está reaccionando
que es uno de los reactantes, y el monómero al que está atacando, el otro reactante. ¿Ven? Estos dos me recuerdan la reacción de cualquier etapa de la propagación. Entonces, acá está planteada esta ecuación 2, bien importante. ¿Ya? Y la 1, que era el aplicar el estado estacionario a todo el mecanismo global. Muy bien, tengo estas ecuaciones 1 y 2, y el resto ya es bien sencillo. Entonces, ¿qué hago? Dice, de la ecuación 1 voy a despejar el valor de m. ¿Ya? Dice, sustituyendo el valor de m puntos obtenido de 1 y lo reemplazo en 2. ¿Ya? Despejo m punto de acá y lo reemplazo acá en la ecuación 2. Y obtengo, ahí está, de 1 sale m punto sale ri a la 1 medio entre 2kt a la 1 medio. Eso lo reemplazo en la ecuación 2 y obtengo esta expresión roja, ecuación 3. ¿Ya? Y ahí está. ¿Qué me está diciendo? Que la velocidad de la propagación, ¿ya? La velocidad de la propagación, tal cual está dicho, líneas arriba en rojo, que es casi igual a la velocidad total de la polimerización, viene a ser, ¿no? K sub P, ahí hay una llave, por velocidad de iniciación a la 1 medio, entre 2kt a la 1 medio, todo multiplicado por la concentración de monómero. ¿Está bien? Esto es lo que en la cinética se dice, reacción de orden 1, aparentemente. ¿Por qué? Porque veo el monómero, la especie reactante, el monómero que es el único que está apareciendo ahí como reactante, está elevado al exponente 1. Se dice orden 1 en la reacción. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay algo engañoso, ¿no? Porque acá está RI a la 1 medio. Y RI también tiene a otra especie reactante, como lo ven arriba en la ecuación 1. Entonces hasta acá está encubierta todavía otro reactante, que es el radical. O sea, en realidad el orden de esta reacción todavía no está definido. Si yo lo veo solo por el monómero es orden 1, pero no es todo, falta todavía el radical. Y entonces se trata de explorar quién es este RI para saber finalmente cómo va a quedar esta expresión 3. Y por eso se dice que el orden de la polimerización solo respecto al monómero. Ahora va a depender además de RI. Si no hubiera habido el orden era 1, pero va a depender de RI, entonces vamos a explorar este. ¿Y el RI qué cosa es? La velocidad de la iniciación. Pero la iniciación ocurre de diferentes formas, entonces va a haber diferentes formas de ecuación 3, dependiendo qué tipo de iniciación tengo. Por supuesto, la que nos interesa es la que usa iniciadores térmicos, que son azocompuestos, peróxidos o redox. Esa es la que nos interesa, pero también puede haber la térmica o la fotoquímica. ¿Ven? Entonces, conclusión, la ecuación 3 queda como la ecuación matriz provisionalmente y vamos a analizar ahora quién es la diferente forma de terminación y cómo queda finalmente la ecuación RP. ¿Ya? Y eso es lo que viene a continuación. Antes de ver ese análisis, aquí tienen una tablita para que vean qué sensibles son las constantes de propagación con la temperatura. Mira, hay constantes de propagación y de terminación para diferentes polimerizaciones. Mira, el metacrilato de metilo, el acrilato de metilo, el acrilonitrilo, ¿no? El meta-acrilonitrilo, que es una variante acrílica, el estireno, que es el poliestireno, el poliacetato de vinilo, el PVC, el polibutadieno, miren, diferentes polimerizaciones, ¿no? De radicales libres. Y miren, cuando el Kp, la constante de propagación a 30 grados, y miren cuando duplico a 60, solamente por subir a 60 grados, miren, las constantes casi se triplican. Se duplican y en algunos casos hasta se triplican o más. O sea, quiere decir que solamente subiendo un poco la temperatura, cómo se acelera la reacción. Y en la terminación también pasa igual. Miren, a 30 grados y miren los valores a 60, son por lo menos el doble. Y en algunos casos hasta más. ¿Qué me muestra esta tablita? Lo que la cinética normalmente sostiene, ¿no? Que cualquier reacción química se acelera a mayor temperatura. Y por eso la cinética siempre dice, para acelerar la reacción, suban la temperatura. Súbanla porque se va más rápido, termina más rápido. Ese es el principio de la cinética. Pero ahí está la termodinámica que le dice que ustedes han visto que hay temperatura tope y temperatura techo y temperatura suelo. La cinética me dice suban, pero la termodinámica me dice hasta cierto límite. Porque después puede ser perjudicial el fenómeno. ¿Ven? Por eso es que el panorama global, el estudio completo implica el aspecto químico, el aspecto cinético y el aspecto termodinámico. Bueno, continuamos con nuestro tema. Estábamos acá, ¿no? Hemos llegado a nuestra velocidad de propagación y de polimerización a la vez, pero que depende todavía de qué tipo de iniciación haga. Entonces, el análisis que está a continuación es para los diferentes tipos de iniciación. Y a la que más atención le prestamos es a la iniciación empleando iniciadores térmicos. ¿Ya? Entonces, aquí está un poquito más al detalle
y vamos a ver cómo resulta en este caso esta ecuación 3. ¿Ya? Miren, la iniciación, ¿cómo es? Cuando uso iniciador térmico, el iniciador se descompone y forma el radical primario. Y el radical primario ataca al monómero y forma el radical de monómero. Este es el centro de crecimiento. ¿Ven? Ahí termina la iniciación. ¿Está bien? Entonces, ya el estudio detallado de esta iniciación hace que, como son dos reacciones distintas, tiene que haber dos constantes distintas. La primera la llamamos KD, porque es la constante de la velocidad de descomposición del iniciador, K sub D. Y la siguiente, que es el ataque al monómero para formar el centro de crecimiento, esa es la que se va a llamar K sub I, constante de iniciación. Y cada una se puede formar su expresión cinética. ¿Ya? Si yo tomo la primera, la velocidad de reacción acá sería 2 veces K sub D por la concentración de iniciador. 2 veces porque está acá, por eso viene la cinética, pues, ¿no? 2 veces K sub D, la constante, por la concentración del reactante, iniciador. Ahí está, 2KD por I. Y si aplico la velocidad K, sería K sub I por R asterisco por M. Ahí está, por asterisco por M. O sea, el producto de las concentraciones de los dos reactantes. Aquí está, este es K sub D y este es K sub I. Y miren, ahora lo que estoy haciendo es, ¿por qué los igualo en la ecuación 4? Porque estoy aplicando la hipótesis del estado estacionario solamente a esta primera etapa. ¿Y qué dice la hipótesis? ¿No? Que la concentración de los radicales debe permanecer constante. ¿Por qué? Porque lo que se forma es casi igual a lo que se consume y se mantiene constante. Entonces, ¿qué se formó? Radical primario. O sea, la reacción es 2KD por I. ¿Y qué se consumió? Lo de la segunda reacción. K sub I por R punto por M. Entonces los igualo. Al igualarla, sacar la ecuación 4, estoy aplicando la hipótesis del estado estacionario solo a la iniciación. Y en este caso especial de iniciación térmica, que tiene esas dos etapas. Esto no sería así si sería una iniciación térmica o fotoquímica, porque ahí no hay iniciador, ¿ven? Entonces, este es el caso importante, porque este es el que se practica, les decía, masivamente. Entonces, puedo formular esta ecuación 4. ¿Ven? Me apareció esta nueva ecuación, pero que solo es válida en la iniciación. ¿Ya? Bien, entonces, estamos mencionando acá la presencia del iniciador. El iniciador es un reactante como cualquiera, es un peróxido, es un azocompuesto, que yo lo voy a calentar un poquito para que me genere el radical primario. Pero como toda reacción química, no tiene conversión del 100%. Si yo descompongo esto, no todo el iniciador se descompone el radical primario. Porque si no, la conversión sería 100%, no es 100%. Como dice acá, entonces, al hacer esa descomposición, no todos los radicales liberados en la descomposición del iniciador van a participar porque no se forman todos, entonces no es el 100% que va a atacar al monómero. Entonces va a haber una fracción y vamos a definir así como una especie de conversión acá, y eso lo vamos a llamar el factor de eficiencia del iniciador, F, que me indica cuánto del 100% realmente logra, ¿no?, descomponerse y atacar al monómero. Es un valor, el valor se da como fracción de la unidad, es menor de 1. Y si se habla de por ciento, es un porcentaje menor del 100%. ¿Ven? Entonces, para darle más realismo a esta reacción de descomposición, que era 2KD por I, le vamos a insertar el factor F acá. Entonces, esta ecuación 4, en este lado, esta primera mitad, la estamos corrigiendo con la ecuación 5. ¿Ven? Es la misma, ven, sino simplemente que está el factor F. ¿Qué me indica la presencia de F? Que el valor real de esto es un poco menor de este valor teórico de acá, nada más. Y este valor de eficiencia está tabulado y está determinado ya para muchísimos iniciadores. Estos valores los puedo encontrar en los manuales también, para muchos iniciadores. ¿Ven? Entonces los tengo que usar. Si estoy usando uno que está registrado, lo tengo que usar, porque ese es el caso real de la reacción. Entonces ahora con esto corrijo la ecuación 4. En vez de poner 2KD por F, voy a poner 2FKD por I, insertando el factor de eficiencia. Este es un parámetro conocido, además. Ya con eso está todo listo y voy a plantear la velocidad final de la polimerización, que es igual a la de la propagación. ¿De dónde saco esta ecuación? De lo que había planteado anteriormente, de la ecuación 2. ¿Ven? No voy a cambiar esto. RP es el consumo del monómero igual a KP por M punto por M. Esto es lo que voy a utilizar. ¿Ya? Miren lo que estamos haciendo. RP es igual al consumo del monómero, es igual a KP por M punto. M punto ya lo había obtenido en la ecuación 3, acá. M punto. Acá
Acá está. ¿Ven? Y por KD y por I. Hago todo ese reemplazo. KD está acá también. RI está acá, perdón, RI. Y acá en la ecuación 3 me daban el RI a la 1 medio. ¿Ven? Acá pueden ver RI a la 1 medio. Entonces tengo que poner el RI a la 1 medio, reemplazar todo lo que está, todo el resto de factores. Y ahí está. Se está indicando ya el resultado en limpio. O sea, la ecuación 3 está de aquí. Esta ecuación 3 general, que es para todas las terminaciones, cuando lo aplico a la iniciación con iniciador térmico, que es todo este análisis que hemos hecho acá, ahí está el RI, me bota este resultado final, ecuación 6. Y ahora sí veo, y puedo determinar el verdadero orden de la reacción, ¿no? Veo quiénes son reactantes acá. El orden de la reacción lo va a dar el exponente de los reactantes. ¿Qué reactantes hay acá? El iniciador está elevado a la 1 y el monómero que está... a la 1, a la 1 medio. A la 1 medio está. Y el monómero a la 1. Entonces esta reacción es de orden 1 y medio, 1.5. ¿Ven? Y fíjense los términos. Kp, conocido, la constante de propagación. El factor de eficiencia, conocido. La constante de descomposición del iniciador, Kd, que está arriba, conocido. Kt, la constante de la terminación, conocida. Y depende de cómo vayan consumiendo el iniciador y el monómero. Orden 1 y medio. Esta es la ecuación conocida del análisis del cinético, ¿no? Y se dice que es una velocidad de reacción de orden 1 y medio y que depende del iniciador y el monómero. Hasta ahí nomás, no necesitan conocer más. Insisto, y les vuelvo a recordar que estamos haciendo un análisis genérico. Esto se puede llevar a fondo, ¿eh? Y hay más cosas y ecuaciones más interesantes que predicen más cosas, pero el tiempo no lo da, pues. Para un curso como el que llevamos nosotros y en cualquier sitio, ¿eh? Ya lo que estamos haciendo incluso es un poco más de lo que normalmente enseñan. ¿Ya? Hasta ahí no va a llegar. Ya no voy más allá. Bien, así como hice el análisis de esta ecuación 3 y lo estudié para el RI, la iniciación hecha por iniciador térmico, y me llevó la ecuación 6, igualito lo puedo hacer para la iniciación térmica, donde su RI va a ser esto, y el resultado de la ecuación 3 es esta, su velocidad final, y también lo puedo hacer para la iniciación fotoquímica. Este es más complicado porque el método lleva más cosas. Acá se habla de un parámetro phi y de I sub p, que estos salen de la técnica experimental. Phi, ¿qué cosa es? El número de cadenas que se propagan iniciadas por un fotón de luz absorbido. ¿Y qué cosa es I sub p? La intensidad de la luz absorbida. Estos parámetros se miden experimentalmente. Pero no es fácil, pues. No es fácil medir esto. Entonces, en base a eso se define la velocidad de iniciación fotoquímica, ¿no? Y acá la idea está acá arriba, pues. Entonces, por la acción de la luz visible ultravioleta sobre un compuesto que absorbe dicha luz, es el fotoiniciador, y que va a dar lugar a radicales libres que a su vez van a atacar al monómero. ¿Ven? Entonces, de acuerdo a eso, está planteada la velocidad de iniciación fotoquímica, esta ecuación 8. Cuando esto lo reemplazo en la ecuación 3 original, acá, ¿ven? Me va a botar el resultado final. Perdón. Y es esta ecuación 9. ¿Qué orden tiene esto? Vemos, en el monómero está el exponente 1, orden 1, pero está acá. Acá ya no hay más reactantes. No hay más reactantes porque el I sub A no es reactante, es la intensidad de luz. Entonces, este es orden 1. ¿Ven? Orden 1 nomás. Y la térmica es orden 2. Esta es la de mayor orden. Y la de iniciadores térmicos hemos visto que era orden 1 y medio. Si se trata de verlo cinéticamente, ¿cuál es la más complicada cinéticamente hablando? La de orden 2. Este es más difícil de manejar. Sin embargo, esta técnica es aparentemente la más fácil de aplicar, porque es simplemente aplicar calor al monómero. Pero cinéticamente es más complicada. ¿Ya? Eso, entre otras razones, es lo que motiva que esto no se practique, o muy poco en la industria, porque cuesta más. El control es más costoso y no sale. La industria, pues, ve costo-beneficio, ¿no? Y no hace esto. Bien, ahí está. Entonces hemos llegado a precisar la velocidad de la polimerización, que es aproximadamente igual a la velocidad de la propagación, en el caso de iniciación con iniciadores térmicos, ¿no? Peróxidos o compuestos redos, que es el caso importante, y también está la fotoquímica, la térmica y la fotoquímica. Bien,
Ahora, ¿qué trae como consecuencia esto? Todo el tema del peso molecular. Y más adelante vemos cómo será el tema de la transferencia. ¿Ya? El peso molecular. Recuerdan que cuando hablamos de la transferencia se habló de la longitud de cadena, ¿no? Preventivamente ya se había definido acá este parámetro longitud de cadena, porque esta cadena, la longitud de cadena, se va a ver afectada si hay transferencia o no. Si no hay transferencia, perfecto, pero si hay transferencia va a afectar, va a disminuir el tamaño de la cadena. Entonces ya se ha definido esto. Y vamos a analizarlo para los dos casos, cuando haya o cuando no haya transferencia. ¿Ya? Y eso es lo que se hace acá, la longitud de cadena. Se le da una definición, esto es arbitrario, está definido así en la cinética de la polimerización. ¿Ya? Se define como RP entre RT. ¿Se dan cuenta? Entonces, RP ya lo conozco, lo acabo de terminar, porque depende de qué tipo de iniciación, ¿no? La ecuación 6, 7 u 8. Esta de acá, perdón. La 6, si es iniciador térmico, la 7, si es la iniciación térmica, o la 9, si es iniciación fotoquímica. Pero nos vamos a concentrar nosotros en la 6, en la iniciación importante, los iniciadores térmicos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, la longitud se define como RP entre RT. Entonces, RP lo sacamos de las ecuaciones anteriores. RP está acá. RP está definido acá. ¿Ven? Ahí está, ecuación 3. RT está definido acá arriba, en la ecuación 1. Entonces yo voy reemplazando todas esas expresiones que ya no las voy a cambiar, porque estoy utilizando esa iniciación con iniciadores térmicos. ¿Ya? Lo reemplazo acá y me produce esta primera expresión, 11. Ahí está. Esa es la longitud cinética de cadena. ¿Se dan cuenta? Y dice, despejando M de la ecuación 2, porque acá dice M, ¿ya? Ecuación 2, vemos quién es la ecuación 2. Acá está la ecuación 2, despejando M de acá, ¿ya? Y lo reemplazo en la 11 y llego a esta ecuación final. Ahí está. Ecuación 12. Esto es la expresión genérica de la llamada longitud de cadena o longitud cinética de cadena. O sea, ¿qué cosa es lo que mide esto? El tamaño que tiene la cadena. Como su nombre lo dice, la longitud de la cadena. Pero nuevamente, ¿no? Vemos que RP, a su vez, ¿quién es? Hasta el momento yo todavía no había dicho que RP. El RP puede ser la ecuación 6, que fue para la iniciación térmica, con iniciadores térmicos, perdón. Puede ser la ecuación 7, que fue cuando fue la iniciación térmica, o podría ser la ecuación 9, iniciación fotoquímica. Ya no vamos a ver el caso fotoquímico ni térmico, vamos a ver el primero nomás, el de los iniciadores térmicos. ¿Ya? Entonces, en esta ecuación 12, yo puedo reemplazar el RP, que me lo da la ecuación 6. ¿Ven? Ahí está, por eso dice, RP depende de cada tipo de iniciación. Pero vamos a ver, cuando se emplea el iniciador térmico, reemplazo la ecuación 6 en la 12 y obtengo este resultado final. Eso es la longitud cinética de cadena. Y como es de esperar, la longitud de la cadena va cambiando según va avanzando la reacción. A más tiempo, más conversión, va cambiando la longitud. Por eso es que lo ven ustedes acá, en función de M y en función de I a la 1/2. Esta es la ecuación. No tienen que saberlo de memoria, sino tienen que saberlo interpretar más que todo. ¿Ya? Bien. Está ese primer parámetro estudiado llamado longitud cinética de cadena. Pero ¿qué ocurre? Acá no hemos hablado de transferencias. Esto es si no hubiera transferencia. Le vamos a hacer la distinción ahora. Cuando no hay, dice, no tienen lugar otras reacciones. O sea, cuando no hay reacción de transferencia, solo ocurre la terminación normal. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Se ha encontrado una relación entre la longitud de cadena y el grado de polimerización promedio. Por ejemplo, dice, cuando la terminación se realiza, voy primero a la segunda, cuando la terminación ocurre solo por combinación. ¿Ustedes recuerdan la combinación? ¿No? La combinación, dos radicales cualesquiera, se juntan y forman una cadena que los suma a los dos, se combinaron. Y la desproporción genera dos cadenas del mismo tamaño de los radicales, ¿no? Eso lo vimos en el mecanismo. Entonces ahora lo tomamos en cuenta. Acá, ¿ya? Si fuera solo combinación, no hay dimutación, entonces las cadenas se juntan nomás, la longitud de cadena es la mitad del grado de polimerización promedio. O dicho de otra forma, el grado de polimerización promedio es el doble de la longitud de la cadena. Eso se llega con una demostración, pero ya ponemos la conclusión nomás, ¿ya? En cambio, cuando solamente hay por desproporción, el grado de polimerización promedio es igual a la longitud de la cadena. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿eh? Quiere decir que el grado de polimerización está entre dos extremos. Si solo predominara la desproporción, que es la minoritaria, la mayoritaria es la combinación,
Si solo fuera desproporción, un poco raro, el grado de polimerización es igual a la longitud de la cadena, en valor, ¿no? Pero si fuera solo la combinación, que es el otro extremo, tampoco no ocurre solo combinación, ¿no? El grado de polimerización es el doble de la longitud de la cadena. Pero ¿cuál es la realidad? Que la terminación ocurre por los dos mecanismos. Mayoritariamente combinación y en menor medida desproporción. Entonces quiere decir que el grado de polimerización va a estar fluctuando desde el valor de la longitud de la cadena y el doble del valor de la longitud de la cadena. ¿Ven? Porque acá dp es igual a la nu y acá dp es igual a 2 veces nu. O sea, el dp fluctúa entre nu y 2 nu. Se han hecho muchos estudios sobre eso en diferentes polimerizaciones y se ha verificado que es así. El grado de polimerización promedio, el número, el valor del grado de polimerización fluctúa entre el valor de la longitud de cadena y el valor del doble de la longitud de cadena. Y está en ese rango, ¿no? Generalmente está de 1.5 a 1.7 el valor de la longitud de la cadena. Por ahí están muchas polimerizaciones, pero está entre 1 y 2 veces el valor de la longitud de cadena. Esta es una información interesante porque me da una primera idea por dónde anda el grado de polimerización promedio del polímero final. ¿Ven? Y eso se complementa después, ¿no? Con la definición que se hace ya de la distribución numérica, la distribución ponderada, ¿no? Bien, esto era si no había transferencia. ¿Ven? Como decía arriba, cuando no tiene lugar otra reacción, no hay transferencia. Pero si hay transferencia, la cosa se complica, porque la definición que hemos dado acá arriba, ¿no? Que nu es RP entre RT. Ahora, el RT ya no va a ser la terminación normal, sino hay que sumar acá todas las reacciones de transferencia que haya en el denominador. ¿Ven? Y eso es lo que hacemos aquí. Cuando existe transferencia de cadena. Entonces tenemos RP entre las terminaciones, toda la terminación normal y todas las reacciones que terminen de transferencias. Todito. Por eso en general se dice la suma de todas las velocidades de las reacciones que terminen, sea la normal y las de transferencias. Entonces, ¿quiénes son? La normal es KT, pero KT es igual a K sub I. ¿Recuerdan cuando comenzamos acá? K sub T, la reacción de la terminación es igual a la iniciación. Entonces, vamos a utilizar esta de acá. 2KT por M asterisco al cuadrado. Esto lo vamos a utilizar. La ecuación 1. ¿Ya? Y miren lo que resulta. Entonces va a ser 2KD por I, pero le hemos puesto su factor de eficiencia, porque se acuerda que esa ecuación la corregimos con el factor de eficiencia. Esta es la velocidad de iniciación, que es igual a la velocidad de la terminación normal. ¿De acuerdo? Eso está puesto ya anteriormente. Y acá están toda la velocidad de transferencia, con la impureza del monómero, con la impureza del solvente y con la impureza del iniciador. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al mecanismo de transferencia que mostramos anteriormente acá. De acá. Hay estas 3 velocidades. ¿Ven? Vamos a hablar de una velocidad de transferencia con la impureza del monómero, una velocidad de transferencia con la impureza del iniciador, del monómero y del solvente. Eso es lo que estamos colocando acá. ¿Ya? Ahí está. Velocidad de la reacción de transferencia con la impureza del monómero. Ahí está. K de transferencia de monómero por M punto. ¿Sí? Eso lo sacan de la diapositiva anterior. La del solvente y la del iniciador. ¿Ya? Aquí se hace un artificio algebraico nada más, ¿no? Como RP es a su vez K sub P, ¿no? No se olviden, RP es K sub P por M punto, ¿no? Eso ya está dicho también anteriormente. A la hora que lo reemplazo acá, puedo simplificar todo esto. Voy a invertir la ecuación, voy a poner 1 entre dp y me va a quedar todo el denominador entre rp. A la hora que reemplace rp, empiezo a simplificar y me van quedando los términos más cortitos y defino estos nuevos coeficientes. ¿Ya? Cm, que va a quedar de TRM, miren, TRM entre el K sub P de acá. Como he invertido, va a quedar esta entre el K sub P. Ahí se lo llamo Cm. Acá voy a tener el KTRS entre K sub P, que lo voy a definir CS. Y acá voy a tener el KTR del iniciador I entre K sub P, que lo voy a llamar C sub I. Entonces, esta ecuación queda haciendo esos reemplazos de esta forma que está en rojo acá. ¿Qué me está dando esta ecuación? La relación entre el grado de polimerización y, ¿no?, la influencia que tienen las constantes de determinación a través de sus Ks. Y estas a su vez a través de estos coeficientes C. C tiene relación con K y K tiene que ver con la ocurrencia o no de una transferencia determinada. ¿Bien? Entonces acá me están diciendo claramente que el grado de polimerización promedio, si existiera
velocidades de transferencia, sale también con el valor inicial, sin transferencias, pero sumada ahora a la influencia de las transferencias. Estos tres términos de acá es la influencia que juega la reacción de transferencias en el grado de polimerización. Como ustedes lo ven acá, los coeficientes CM, CS y CI en el numerador, y acá el DP está invertido, se puede ya darse cuenta uno claramente que a mayor valor de transferencias, sea del iniciador, del monómero, del solvente, sea valores mayores de CM, CS o CI, menores valores de DP promedio. ¿Ya? Esta ecuación me dice así a rajatabla cómo influyen todas las formas de transferencia. Pero aquí he puesto tres, las más importantes. La de la impureza del monómero, la impureza del solvente y la impureza del iniciador. De lo que se conoce por tantos casos analizados, la más fuerte y más peligrosa de todas es la del solvente. Estas son las más peligrosas. Entonces, cuando yo voy a usar fase solvente, tengo que pensar bien, tengo que conocer previamente qué problemas me puede traer esto en transferencias. Pero muchas veces es inevitable trabajar con solventes. No se puede evitar. Bueno, terminamos diciendo que de la más importante, entonces por eso se concluye este análisis, ¿no? De que puedo, digamos, decir que estas son un poco despreciables, CM y CI, y me quedo solamente con la segunda. ¿Ya? Entonces queda la ecuación reducida a esta expresión de acá. ¿Ven? Donde el peso molecular promedio va a ser afectado principalmente por la transferencia con las impurezas del solvente. Y esa es esta gráfica. ¿Ya? Ya me falta muy poquito, mañana la voy a explicar eso, lo que me queda, y con el punto final de la distribución de los pesos y el efecto gel. Y hemos terminado. Eso acaba en menos de la primera hora. ¿Ya? Solamente les digo que en este cuadrito estamos representando, ¿no?, la importancia de la presencia del solvente y su efecto que tiene en el grado en el polímero final. Entonces acá tenemos 4 solventes distintos para compararlos a diferentes concentraciones. Mientras más solvente pongo, más posibilidad de transferencias. Entonces, más puede afectar el grado de polimerización promedio. Y eso lo vamos a analizar rápidamente mañana. Entonces, si yo tuviera gráficas así de diferentes solventes, puedo escoger. Si tengo que escoger un solvente, esto me indicará cuál es el solvente menos peligroso, el menos problemático. Y voy a tener un montón de opciones acá. ¿Ya? Porque muchas polimerizaciones, lamentablemente, requieren fase líquida. A veces es inevitable. Entonces, el ingeniero tiene que tener el criterio para saber qué va a escoger, pensando en el polímero. Ahí me quedo. ¿Preguntas? Esta polimerización es la que más lento hemos hecho. La iónica y iónica compleja van a ser mucho más rápidas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yo les diría, analícenlo, léanlo bien para mañana, y más bien mañana, comenzando, quisiera las preguntas. Porque estoy seguro que quedan dudas acá. ¿Ya? Estamos hablando de temas que tienen conceptos de cinética y todo. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Entonces, mañana acabamos esto y continuamos con la iónica compleja. Muy bien, jóvenes, no hay preguntas. Entonces, voy a pasar la asistencia. ¿Ya? Rapidito. Hay compañeros que han escrito en el chat. Sí, bien, a ver. Paso la asistencia. Anguamán. Antesana. Anguamán presente. Presente. Antesana. Antesana presente. Muy bien. Araujo. Araujo presente, profesor. Ya, listo. Aroni. Aroni presente, profesor. Presente, ya. Atúncar. Atúncar presente. Ya. Auqui. Valdeón. Ya. Banda. Banda presente, profesor. Presente, ya. Bonilla. Sí, presente. Bonilla presente. Briseño. Briseño presente. Ya. Calixto. Presente. Ya. Cano. Cárdenas. Cárdenas presente. Ya. Castañeda. Castañeda presente. Ya. Castillo. Castillo presente. Presente. Cepeda, ya. Cepeda. Cepeda presente. Cepeda, ya. Chaguaila. Chávez. Chávez presente. Presente, ya. Choquejagua. Choquejagua presente. Ya, listo. Collantes. Ya. Córdoba. Córdoba presente. Presente, ya. Cuaresma. Cuaresma presente. Ya. Damasio. Efio. Efio presente. Presente, ya. Esquivel. Esquivel presente.
presente, ya. Farfán, Farfán presente. perfecto. Fernández, Hernández presente. ya. Flores, Flores presente. ya. Gagliufi, Gagliufi presente. ya. Jerónimo, Guarniz, Auqui presente, me han puesto acá. Ya, Guarniz, no está. ¿Qué? Hernández, Hernández presente. ya. Guamaní, Guamaní presente. ya. Jesús, Lazo, Presente. Jesús, hasta Jesús presente, ya. Lazo, Lema, Lema presente. ya. Lucas Almeida, Lucas Almeida presente. ya. Lucas Sanz, Presente, profesor. ya. Mayasca, Mamani, Guamaní presente. Mañuico, Mamani presente, Mañuico, Viejo presente. presente también. Mesa, Olivera, Olivera presente. presente, ya. Ollero, Ollero presente. presente, ya. Paredes, Paredes presente. presente, ya. Peralta, Jesús, Pichilingue, Pichilingue presente. presente, ya. Pilco, Pinedo, Pinedo presente. ya. Pongo, Presente. presente, ya. Preciado, ya. Preciado, presente. Quirós, Quiroz presente, profesor. presente, ya. Ramírez, Reyes, Reyes presente. Reyes presente. Ya, un ratito, acá me he puesto Mayasca presente. Listo. Estaba en Ramírez, ¿no? Sí. Reyes, ya está, me dijo. Rodríguez, Santaigua, Rodríguez Santiago presente. ya. Rodríguez, Valverde, Presente. ya. Rojas, Ambrosio, Rojas, Requena, Salas, Salas presente. presente. Salazar, Salazar presente. ya. Sánchez, Presente. ya. Sandoval, Sandoval presente. ya. Suárez, Surco, Surco presente. ya. Tapia,